¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias de la tarde de hoy, martes 4 de octubre. Como ven en las imágenes, continúan los incidentes en las afueras del Internado Nacional Barros Arana. Ya se registran 4 militares y 2 estudiantes heridos. Max Frick se encuentra en el lugar para entregarnos más detalles mientras vemos el lanzaaguas de Carabineros en acción. Y también está el carro lanzagases. Max, muy buenas tardes. Hola Humberto, muy buenas tardes. Sí, situación en desarrollo que se da en calle Santo Domingo en el acceso al Internado Nacional Barros Arana, más conocido como el INBA, que además colinda con la División de Ingenieros del Ejército, que ha sido atacada durante esta jornada por un grupo de encapuchados, aproximadamente 50 personas que trataron de ingresar hasta esta división del Ejército, lanzando gran cantidad de objetos contundentes, principalmente piedras, que lesionaron a 2 oficiales y a 2 suboficiales que en estos momentos están en el Hospital Militar de Santiago. Lo cierto es que han habido incidentes durante toda la jornada y desde muy temprano, encapuchados que han llegado hasta acá manifestándose, salieron hace muy poco, se había tranquilizado la situación acá, pero hace aproximadamente 10 minutos volvieron los incidentes a lanzar piedras. No hemos apreciado, por lo menos en la jornada de hoy, en este sector, bombas molotov. Lo cierto es que están aportados acá personal de COP, del carro lanzagases y también el carro lanzaguas para poder permanentemente disuadir estas escaramuzas que se producen acá. Durante la jornada también pudimos apreciar una ambulancia del SAMU que llegó hasta este lugar y que retiró a 2 estudiantes con lesiones desde el interior del establecimiento. No sabemos qué pasó en ese lugar. Lo cierto es que probablemente Carabineros va a estar actualizando esa información durante la jornada. Ya les contábamos que gran cantidad de objetos contundentes fueron arrojados hasta la División de Ingenieros del Ejército, que se ubica acá justo al lado de el Instituto Nacional Barros Arana. Por lo tanto, se produjeron también ahí algunos incidentes. Hubo un grupo del Ejército que debió salir a resguardar la entrada para que los sujetos encapuchados no ingresaran. Un coronel de Ejército que está a cargo de esto, el coronel Retamal, hablaba de grupos organizados que desde marzo a la fecha los atacan permanentemente y a diario con este tipo de objetos y a veces incluso con bombas molotov, pero hoy la situación traspasó todos los límites con este grupo que ingresó, o por lo menos trató de ingresar, y en ese contexto fueron lesionados estos 4 funcionarios del Ejército. Vamos a escuchar declaraciones del propio coronel Retamal, que da cuenta de esta situación que se vivió durante esta jornada acá en el sector centro de la ciudad, justo frente al Parque Quinta Normal, donde está este cuerpo militar de la División de Ingenieros y colindante a él el INBA. Escuchemos. Lo que hacen, nos atacan con piedra, molotov, nos atacan con botella, boleadora. Hoy día fue muy violento, incluso estos jóvenes llegaron acá al límite del cuartel. Hubo 2 que estuvieron en el límite lanzando piedras hasta adentro, nosotros tuvimos que enfrentarlo. Fue con una violencia inusual. ¿Cuántas personas lesionadas hay? Acá tuvimos 4 lesionados, con sangre, digamos, fueron medianamente lesionados, sí. Ahora los mandé a contratar lesiones al hospital militar y en eso vamos a hacer la denuncia correspondiente. ¿No se imaginan el temor que tienen la secretaria, la arquitecto, las constructores civiles, que hay muchas? Bueno, Humberto, debido a esta situación que se provocó durante la mañana, la ministra de Defensa, Maya Fernández, había anunciado una visita a este lugar precisamente para ver en qué condiciones había quedado el acceso a la División de Ingenieros del Ejército, pero debido a estos incidentes, esto se suspendió momentáneamente. Seguramente iba a venir a conversar con el personal porque, además, teniendo el contexto que habían resultado personas lesionadas, había un hecho ya bastante más grave que el simple ataque que se producía todos los días. No ha llegado, lo más probable es que venga a anunciar también algún tipo de querella contra las personas responsables de este ataque que aún no han sido identificadas. Lo cierto es que, ya lo decíamos, hay 2 estudiantes también que estarían lesionados. Por lo menos decimos estudiantes porque los sacaron desde el interior del establecimiento. No sabemos si son o no estudiantes, porque decía el coronel Retamales que él tiene la certeza de que son grupos organizados y que incluso hay adultos que permanentemente ingresan al colegio y salen con estos grupos de estudiantes para atacar la División de Ingenieros. Vamos a escuchar declaraciones de civiles que trabajan en este lugar y que para ellos también es complejo llegar, tener que irse a sus casas, porque muchas veces ellos quedan en medio de esta refriega. Vamos a escuchar lo que dijeron estos civiles que trabajan acá también en la División de Ingenieros del Ejército. Todos los días estamos asumiendo este tema y nos perjudica principalmente con el tema de la seguridad. Cuando salimos con nuestros autos hacia afuera llenos de piedras, estamos puestos que nos apedreen con los
los vidrios. Es súper complicado porque, bueno, en principio la preocupación de que alguien salga herido, ya sea los niños o nosotros. Nosotros trabajamos acá en el segundo piso y tenemos que estar constantemente arrancando de las ventanas porque tienen como horarios establecidos para llegar a molestar, entonces empiezan los piedrazos, hay que arrancar de las ventanas, apagar los aires, las lacrimógenas nos tienen vueltos locos ya, y esto ya es de todos los días, o sea, ya no es una vez a la semana, 2 veces a la semana, estamos todas las semanas con el mismo problema. Max, estaba revisando las declaraciones del coronel Retamal, que conversó con nosotros, porque él dice: ahora hemos tirado agua, humo para disuadir el ataque, pero también advirtió que tienen potestades. Y algo dejó ver en la declaración que mostrábamos. Dice: si ingresan al cuartel es una amenaza y vamos a actuar de acuerdo a nuestro protocolo, paulatinamente, ocupando nuestras armas de fuego. Es una amenaza clara frente a lo que él dice son ataques diarios. Claro, lo que pasa es que en todos los ataques que habían ocurrido de marzo a la fecha, por lo que él manifestaba, incluso hubo uno, que lo recordamos claramente, que fue justo el día que falleció la reina Isabel, y que esa información no se pudo entregar porque finalmente el noticiero se fue completo con la lamentable noticia del fallecimiento de la reina. Pero en esa oportunidad hubo 2 buses quemados completos por el otro lado, por San Pablo, y también vinieron a atacar esta división. Un ataque violento con bombas Molotov incluso. Por lo tanto, claro, ellos cuando nosotros le preguntábamos, hoy día lograron traspasar, dijo sí, lograron traspasar, pero llegaron solamente hasta la reja de acceso. Y le preguntábamos, ¿qué pasa si logran ingresar a dependencias de la división? Decía, bueno, ahí tendremos que actuar efectivamente porque están traspasando una unidad militar. Y claro, ahí viene todo esta declaración que él hace y que da cuenta que efectivamente si en un momento tienen que hacer uso de sus armas, él dice que las van a hacer si es que se traspasa la línea de división entre la calle y la unidad militar. Entonces, claro, hay un tema ahí seguramente también que tendrá que revisarse. Se sabe que también las fuerzas militares no solamente tienen armas con balas con algún tipo de calibre, sino que también tienen elementos disuasivos como escopetas con balines. Seguramente a eso también puede haberse referido el coronel Retamal. Deben tener algún tipo de arma disuasiva, todo teniendo en cuenta sobre todo que existe el riesgo latente siempre de un ataque permanente por tener al Instituto Nacional Barros Arana al lado. Entonces, claro, es una situación bastante compleja que en estos momentos Carabineros además se está tratando de disuadir. No sé si Juan Carlos Belló nos puede mostrar, pero los alumnos permanecen en la reja. El carro lanzaguas se está operando. Ahí recién están retrocediendo los alumnos, pero habían varios encapuchados que todavía no los podemos llamar alumnos. A veces ahí nos equivocamos porque no sabemos realmente si son alumnos del establecimiento. Estaban al lado de la reja también permanentemente desafiando a Carabineros. Entonces un tira y afloja que se va así durante todo el día, como podíamos escuchar de parte de los trabajadores civiles que, valga la redundancia, trabajan acá en la división de ingenieros. Pero bueno, Toti, este no fue el único incidente que se produjo durante la mañana, porque generalmente cuando hay este tipo de actos organizados van aconteciendo en varios colegios. Primero ocurrió en el Liceo de Aplicación, que está en calle Camin con Romero, en donde encapuchados también quemaron parcialmente un bus del sistema red de movilidad pública, el cual rápidamente fue apagado por personas que estaban en el lugar. Llegó Carabineros prontamente hasta ahí, logró detener a algunos estudiantes e incluso incautaron desde adentro del establecimiento una caja de cartón con varias botellas de vidrio con bombas Molotov ya preparadas en su interior, que seguramente iban a ser arrojadas a las personas, ya sea que pasaran por ahí, porque permanentemente arrojan esas bombas incendiarias con el riesgo que esto tiene. Bueno, esa situación afortunadamente también fue controlada en ese lugar, y pasemos a escuchar las declaraciones que hizo Carabineros ahí cuando especificaban que efectivamente habían personas detenidas y que también se había atentado en contra de este bus de la locomoción pública. No tenemos antecedentes que fueran agredidos los pasajeros. Sí tenemos testigos que señalan que habrían agredido estas personas al conductor de la máquina para obligarlo a detener la marcha y descender del vehículo para posteriormente tratar de quemar el bus con líquidos o elementos incendiarios. Las personas detenidas estaban en el interior del liceo de aplicación. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué explicación dan? ¿Estaban encapuchadas, vestidas de overol? ¿De qué manera? No vestían overol, sí vestían vestimentas negras, encapuchados con mascarillas, y fueron sorprendidos lanzando tanto elementos contundentes como elementos incendiarios al personal policial. Bueno, siempre que ocurren todos estos incidentes se le pregunta al gobierno qué va a hacer. Bueno, el gobierno dice que hay violencia en estos lugares, que hay grupos organizados y que ellos evidentemente se van a querellar
ante este tipo de hechos cuando existan personas lesionadas. Probablemente eso era también lo que venía a anunciar la ministra Maya Fernández acá a la División de Ingenieros, que no pudo llegar por todos estos problemas que se generaron acá en el tránsito. Está absolutamente suspendido el tránsito vehicular entre las calles Matucana, Santo Domingo y hasta llegar a la autopista General Velázquez. Está el tránsito suspendido por Santo Domingo. Evidentemente hay riesgo de que cualquier vehículo que pase por acá resulte afectado por esto. También se le aconseja a las personas que no circulen por este lugar. Mira, no sé si tenemos tiempo, ahí va una persona saliendo del liceo a quien están tratando de preguntarle un poco si Juan Carlos Bellido me puede acompañar. No, que vamos apurado, perdón. Hola, ¿qué tal? No sé, preguntarles qué les parece esta situación que ocurre en el colegio, que es lamentable igual, ¿no? ¿Usted como apoderado? Sí, es lamentable, nada que son. Es lamentable. Bueno, ustedes como estudiantes, ¿qué les parece todo esto que pasa? Claro, bueno, ahí algunas personas que iban saliendo del colegio Toti decían que efectivamente les siempre parecía... en materia de quema de buses, el gobierno, a través de la delegación presidencial, se va a querellar. Bueno, tratamos de conversar ahí a la pasada con algunos estudiantes que iban saliendo del liceo junto con su apoderado y nos decían que, claro, a la rápida la situación les parece lamentable porque en el fondo hay mucha gente que tiene su legítimo derecho de manifestarse cuando no está de acuerdo con algunas temáticas que hay en estos colegios, sobre todo de infraestructura. Se sabe que estos colegios tienen graves problemas de infraestructura, en los baños, en los pupitres, pero los que quieren estudiar quieren también tener ese derecho y no tener que estar permanentemente en conflicto, porque una cosa es manifestarse y la otra es directamente realizar delitos, como ha pasado el día de hoy acá afuera del Internado Nacional Barros Arana. Sí, te quería preguntar porque tú has cubierto este tipo de noticias en distintos colegios emblemáticos del país hace mucho tiempo y también me da la impresión de que, claro, cuando uno llega y pregunta, también siente en algunos casos temor por parte de alumnos de decir realmente lo que piensan porque saben que se pueden encontrar con represalias o cuestionamientos frente a distintas opciones que ellos tomen frente a una cámara, por ejemplo, cuando vuelvan al colegio, ¿no? O sea, hay miedo de parte de ellos, incluso de apoderados también. Mira, generalmente cuando nosotros hemos abordado a personas que quieren hablar, han hablado porque están realmente aburridos, tienen un poco de rabia con lo que pasa. No sé si recuerda hace muy poco cuando entrevistamos a un padre que enfrentó a los alumnos ahí en el liceo de aplicación, incluso le tiraron una bomba molotov. Y él decía que daba la cara porque él había sido alumno del liceo y tenía a sus hijos en el liceo y no podía permitir que otras personas que mal ejercían su derecho a reclamo les quitaran a ellos su derecho a poder estudiar. Entonces, existe ahí un grupo de personas que prácticamente ya han perdido el miedo ante esta situación. Los que iban pasando ahí nos dijeron a la rápida, sí, estamos aburridos, claro, porque iban caminando, pero la verdad la sensación de los que quieren venir a estudiar es que directamente no comparten estas manifestaciones violentas de las cuales hacen parte grupos organizados. Son grupos organizados claramente, porque pasa los mismos días, generalmente a la misma hora, y además con elementos que son fabricados para causar daño. Hay que recordar que arrojar una bomba de molotov es un delito penal que tiene una pena agravada a esto en la ley de armas y explosivos, por lo tanto hay conocimiento de lo que se ejerce acá, es violencia y que además hay responsabilidades penales que tienen que asumir de por medio. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes donde desde muy temprano se registró este ataque a un cuartel militar con piedras. El punto es que aparecieron los militares también dando declaraciones diciendo que no es primera vez que ocurre, que desde marzo son ataques reiterados, diarios, y que el punto no tenía que ver solamente con los militares que trabajan ahí, sino que también con personal. Lo dijeron, Max, arquitectos, secretarias, constructores civiles, en fin, distintas personas que se encuentran en el lugar, que son civiles trabajando en el fondo en este cuartel militar, que se ven todos los días bueno, arriesgados, ¿no?, a enfrentarse o a recibir algún piedrazo, algún objeto contundente, como ya se ha registrado hasta ahora. ¿Sabes si es que se van a tomar otras medidas en el transcurso del día? Si es que van a bloquear estas calles. Vemos todavía que hay intervención policial ahí en las inmediaciones del INBA, pero si es que hay calles cortadas, por ejemplo. Sí, mira, Juan Carlos va a apañar ahora hacia calle Matucana y te va a mostrar dónde está el corte de Carabineros, que es un corte justo en la esquina. Si, por ejemplo, alguien viene en vehículo desde Santo Domingo en dirección al poniente, no va a poder traspasar Matucana, va a tener que doblar por Matucana, ya sea hacia la Alameda o hacia la calle San Pablo. Ahí está el corte. Ese corte no se puede traspasar porque, evidentemente, hay un serio peligro que si un vehículo pasa por acá puede recibir una pedrada, cualquier cosa. Entonces, ese corte está hasta General Velázquez, que es donde termina esta cuadra. Y por ahí no se puede transitar. Por Matucana se puede transitar habitualmente, pero ese es el corte principal que hay acá, porque esta calle va solamente hacia el poniente, así que las personas que vengan por Santo Domingo van a ser desviadas sí o sí por calle Matucana.
Bueno, vamos a quedarnos con esta información de último minuto. Vamos a volver contigo en cualquier momento, Max, si es que hay más antecedentes, más novedades, pero lamentablemente se registran incidentes afuera del INBA y también lo veíamos más temprano en otros liceos emblemáticos. Nos vamos al Palacio de la Moneda, ya está nuestro compañero Antonio Ruiz, porque Irina Karamanos confirmó que va a dejar la presidencia de las fundaciones. Habló esta mañana, cuéntanos qué fue lo que ha ocurrido en esta noticiosa jornada en el Palacio de la Moneda, Antonio. Buenas tardes. Hola Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, hace instantes nada más aquí en la sede de gobierno, Irina Karamanos, la pareja del presidente Gabriel Boric, ha concretado, ¿no?, el anuncio respecto del destino de estas 6 fundaciones que preside históricamente la primera dama como coordinadora sociocultural de la moneda. Recordemos que había sido un compromiso de parte de ella al asumir el cargo en marzo pasado, de que asumiría, pero con el compromiso de reformular el cargo, de reestructurarlo. Bueno, esta reestructuración tiene impacto decisivo, podríamos decir, en 6 de las fundaciones que integran la coordinadora sociocultural. Se da inicio, explicó ella, al cambio del espacio de primera dama, así lo dijo, como fue comprometido, y se aprobó por unanimidad, por ejemplo, la modificación de los estatutos de las fundaciones. Una de estas fundaciones es Integra y allí hubo novedades en este punto de prensa. De aquí a fin de año no será la primera dama quien presida el directorio de esta fundación, ni tampoco de las otras 5 fundaciones que integraban la coordinadora sociocultural de la moneda. Explica ella que no es que se traspasen derechamente todas las fundaciones a ministerios particulares, sino que van a ser los directorios los que ahora no van a ser liderados, en este caso, por la primera dama. En el caso, por ejemplo, de Fundación Integra, explicaba ella, esta figura será nombrada ahora por el ministro de Educación y es el inicio, dice, de un proceso en el que todas estas fundaciones van a ir transitando de manera paulatina, explica, a los distintos ministerios, y representa lo comprometido, una innovación institucional que busca modernizar la figura de primera dama. Explicó que tiene que ver específicamente con los directorios de las fundaciones que ya en este caso no van a ser presididas por ella. Por ejemplo, las orquestas juveniles e infantiles de Chile y también Artesanías de Chile va a pasar ahora al Ministerio de las Culturas. Todo esto está en proceso, no hay plazos específicos. Se habla que de aquí a fin de año esto se materializaría. Y, por ejemplo, la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, va a depender ahora del Ministerio de la Mujer, y Fundación Integra al Ministerio de Educación. Por eso, en este punto de prensa estaban también presentes estos 3 secretarios de Estado. Pasemos a escuchar cómo lo explicó Irina Karamanos, cómo van a pasar estos directorios de las fundaciones a los respectivos ministerios. No vamos a traspasar las fundaciones a la estructura de ningún ministerio. Aquí lo que cambia es la presidencia del directorio de cada una de las fundaciones. En ese sentido, la primera dama ya no será la figura que sea la presidenta de los directorios, ¿ya? Esto aumenta la coordinación con los ministerios, sin embargo, no es que ingresen a su estructura. Eso como primera cosa. En segundo lugar, este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto. Así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político y gobierno de aquí en adelante desde otros lugares. Sin embargo, no desde el espacio institucional de gobierno. Bien, este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente, dice Irina Karamanos en este punto de prensa que dio hace un ratito nada más aquí en el Palacio de la Moneda. Remarca ella que además es militante de un proyecto político y dice que va a seguir apoyando entonces al presidente de la República, Gabriel Boric, porque habla ella de un proyecto político que va a seguir vinculada al gobierno, sin embargo no desde un espacio institucional, con este cargo de primera dama muy tradicional también en nuestro país y que ella asumió en el 11 de marzo pasado con el desafío de reestructurarlo. Bueno, esta reformulación entonces va tomando forma con el traspaso, ¿no?, al menos de los directorios. Los directorios ahora van a depender entonces de estos ministerios presentes, estaban por eso aquí en el Palacio de la Moneda
el ministro de Educación, la ministra de Cultura, también la ministra de la Mujer, porque claro, las orquestas juveniles, las artesanías de Chile, Prodemu y también Integra, ya está claro, van a ir a esos ministerios y van a tener paulatinamente entonces también mayor autonomía. Pero quedaban dudas respecto de, por ejemplo, los plazos y cuál va a ser el rol específico entonces de Irina Karamanos en el gobierno, cómo va a seguir colaborando. También hay preguntas respecto a ello, fueron parte también esas interrogantes en el punto de prensa que ofreció ella hace un ratito nada más aquí en la sede de gobierno. Bueno, ¿cómo explica ella? ¿Cuáles son las preguntas que van quedando respecto de su rol? ¿Cómo va a apoyar específicamente al gobierno? Esto fue lo que dijo. La responsabilidad y también la eficiencia que nos implicaba planificar estas modificaciones por una mayor probidad y una innovación del Estado y de las instituciones. Siempre valorando, comprendiendo y entendiendo la tradición de las primeras damas, pero resignificándola sin su ancla institucional. Vamos a anunciar en su momento qué es lo que voy a hacer exactamente, porque ahora estoy muy concentrada en terminar este proceso, pero sí, en paralelo voy a estar acompañando al presidente a distintas actividades protocolares en calidad de su pareja. Sí, en algunas actividades protocolares, por ejemplo, como en el último tiempo que Irina Karamanos acompañó al presidente de la República en algunas giras internacionales, como por ejemplo en su participación allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un viaje donde ella estuvo dentro de la comitiva presidencial, incluso desarrolló algunas actividades en paralelo, y también durante el mes de agosto Irina Karamanos acompañó al presidente Gabriel Boric en el cambio de mando en Bogotá, Colombia, cuando asumió Gustavo Petro. Probablemente pueden ser esas algunas de las instancias, ¿no?, donde veremos a Irina Karamanos entonces acompañando al presidente de la República, Gabriel Boric. Donde hay novedades más concretas, podríamos decir, es por ejemplo con lo que va a suceder con Fundación Integra, una de las 6 fundaciones que dependen de la Coordinadora Sociocultural de la Moneda. Pasará entonces el directorio a depender allí del ministro de Educación. Marco Antonio Ávila estaba aquí en el Palacio de la Moneda, explicó un poco esta transición, es lo más concreto a esta hora de la tarde, porque ayer se aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos de esta fundación, entonces es lo más concreto, pero aún resta el proceso en las otras 5 fundaciones. Pasemos a escuchar al titular de Educación. Asumimos con mucha responsabilidad desde la cartera de Educación la relación más estrecha que vamos a establecer con la Fundación Integra. Un desafío de un Estado protector, de un Estado que ofrece certezas y seguridades a las familias, implica conformar un subsistema de educación parvularia. Por eso que hoy día acercar a Integra al Ministerio de Educación va a permitirnos poder desarrollar esa política educativa de transformación y de aseguramiento de los aprendizajes, especialmente cuando hemos tenido que enfrentar estas brechas después de 2 años de pandemia, en donde tenemos muy claro que tenemos que fortalecer el sistema educativo desde los más pequeños y pequeñas. Bien, la Fundación Integra entonces toma la delantera dentro de estas 6 fundaciones que dependen de la Coordinación Sociocultural de la Moneda. Es la primera entonces que podría vivir ese traspaso. Cumple entonces Irina Karamanos con el compromiso que había asumido hace ya varios meses cuando llegó aquí al Palacio de la Moneda de asumir como primera dama, pero reformular ese cargo, esa reestructuración impacta de lleno entonces en las 6 fundaciones que hasta ahora ella preside. Este cambio entonces se va a concretar de aquí a fin de año. No queda claro cuál va a ser el rol tan específico a qué se va a dedicar Irina Karamanos de ahí en más, pero deja también en claro que va a seguir acompañando al presidente de la República en algunas actividades protocolares. Sí, dentro de las actividades que siguen en el Palacio de la Moneda para hoy no hay previstos otros anuncios, ¿no, Antonio? No, estaban presentes los ministros que tienen que ver en el futuro, ¿no?, con estas fundaciones. Estaba el ministro de Educación, estaba la ministra de la Cultura y también la ministra de la Mujer y algunos presidentes, algunos directores, bien digo, de esas fundaciones que a esta hora están entregando algunos detalles. Vamos a estar muy atentos para hablar allí de los procesos, que no queda muy claro de aquí a fin de año cuándo serían específicamente estos traspasos. Así que, claro, es una noticia
en desarrollo, pero en Fundación Integra ya han tomado nota entonces con lo que decía el ministro de Educación. De aquí a fin de año entonces el compromiso es que Irina Karamanos dejará entonces de encabezar los directorios de estas 6 fundaciones. Perfecto, muchas gracias. Volvemos contigo si es que hay más novedades. Un abrazo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a la región de Valparaíso. Ya está Guillermo San Martín para contarnos acerca de una nueva reunión entre los partidos políticos a partir de hoy a las 2 de la tarde. Queda poquito para analizar este nuevo proceso constituyente. Guillermo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Claro, una nueva cita se va a dar acá en el Congreso Nacional en Valparaíso para poder ir avanzando en lo que se han denominado como los diálogos constitucionales. Y en ello van a participar no tan solo representantes del oficialismo, sino que además de Chile Vamos. Ya se ha confirmado de que se ha ido avanzando en algunos conceptos claves, como un Estado unitario, mantener los 3 poderes del Estado como aspectos principales, pero también se está generando diferencias en torno a materias que se han planteado especialmente por parte de la oposición, como por ejemplo establecer desde ya la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones que son de propiedad de los propios cotizantes, al mismo tiempo respecto a lo que significa la situación de las policías, que se mantengan la situación actual que se observa en el país y que lo que se busque más que reformular Carabineros, por ejemplo, es potenciar este tipo de instituciones y por sobre todo también en lo que respecta a la propiedad privada. Desde la oposición han insistido en buscar caminos para desde ya dejar de alguna forma establecido que se va a respetar la propiedad de bienes y también al mismo tiempo lo que significa, por ejemplo, materias como derechos de agua. Y esos aspectos son los que están generando el mayor ruido entre los diálogos que se están generando por parte de Chile Vamos con los representantes tanto de Apruebo Dignidad como del Partido Comunista, que son parte de la búsqueda de un acuerdo que permita consolidar en el corto plazo alguna vía para una nueva constitución. También está en análisis cuál va a ser el mecanismo definitivamente. Ahí se ha producido alguna diferencia entre algunos presidentes de partido, entre parlamentarios, especialmente viniendo estas declaraciones entre la oposición y el oficialismo, por cuanto ya están estableciendo algunos que se hace necesario desde ya establecer el mecanismo, mientras que otros han priorizado fijar lo que se ha denominado además como bordes o como las bases para desde esa medida poder ir avanzando en torno a cuál va a ser el mecanismo definitivo para proceder a lo que va a ser este nuevo proceso constitucional, ya que aún está en vías de definición si es que va a haber o no un plebiscito de entrada. Así se ha planteado por parte de otros actores que no están siendo parte de estos diálogos, como por ejemplo el Partido de la Gente. Por ende, queda camino por delante para poder ir estableciendo ya los criterios definitivos que se van a fijar para avanzar en este nuevo proceso constitucional y bueno, el diálogo y la reunión que se va a generar en pocos minutos más acá en el 4º piso del Senado va a ser una nueva búsqueda de acercamientos entre los distintos actores que están dialogando en esta instancia. Pasemos a revisar en primer término cuáles son los refuerzos que se han dado en materia de las políticas que están planteando desde el oficialismo en la línea de ir fijando estos criterios desde ya para poder establecerlos nuevamente en esta reunión que se va a desarrollar dentro de los próximos minutos. Revisamos declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, y también del senador Juan Ignacio Latorre. Lo que se está promoviendo durante estos días son bilaterales entre las fuerzas políticas que han presentado propuestas en documentos concretos. Por un lado, el oficialismo de la democracia cristiana con Chile Vamos, que están afinando, ¿verdad?, la posibilidad de acercar posiciones respecto de las bases constitucionales, lo que en su momento se denominó bordes o principios orientadores, y para eso seguirán las conversaciones durante el día de hoy en la tarde. Pero la reunión con todas las fuerzas políticas es el día jueves y en la medida que vayan surgiendo otras propuestas, como también, por ejemplo, la propuesta del PDG que está comprometida para los próximos días, van a ir surgiendo obviamente otras bilaterales de esos partidos con el resto de las fuerzas políticas, porque obviamente que este es un diálogo inclusivo donde queremos escuchar a todos los actores para ojalá lograr el consenso lo más amplio y transversal posible. Hoy día se retoma la conversación entre las fuerzas del oficialismo más la DC con la oposición, Chile Vamos, con las dos propuestas que están sobre la mesa y estamos buscando acercar posiciones. Hoy día no se va a firmar ningún acuerdo porque el día jueves además estamos citados para el pleno con todas las fuerzas políticas. El acuerdo se firma
cuando esté completo, cuando esté el tema de las bases institucionales, los principios orientadores, los mecanismos electorales, cuando esté completo, ahí se firma el acuerdo para poder recién presentar la reforma constitucional que habilite un nuevo proceso constituyente. Por tanto, estamos simplemente en un ejercicio de acercar posiciones, de ver en qué estamos de acuerdo, en qué hay diferencias y cómo seguimos procesando esas diferencias. Bueno, recordemos que también la Democracia Cristiana, que se ha sumado a los diálogos durante las últimas semanas, ya ha puesto sobre la mesa otra exigencia, que es que exista voto obligatorio sí o sí para cada uno de los pasos que se vayan a ir adoptando en torno a un trabajo para una nueva Constitución. Y ahí ya se ha puesto un nuevo énfasis que va a dialogarse durante la presente jornada, puesto que esto genera consenso, pero hay que buscar la fórmula para poder implementarlo, considerando de que el voto obligatorio solo se había establecido para lo que era el plebiscito de salida de lo que fue el trabajo de la ex convención constituyente, que terminó con un rotundo triunfo del rechazo. Y eso también es lo que se va a ir sopesando dentro de los próximos días, cómo se va a generar este acuerdo para que sea transversal, de manera de que el voto obligatorio pueda implementarse para cada una de las votaciones que se realicen en medio de la definición de este nuevo proceso constituyente, pero también en torno a cómo se va a ir decantando las diferencias que han surgido por parte del oficialismo, por parte de la oposición, por parte de los nuevos actores como la Democracia Cristiana, y también lo señalaban los propios parlamentarios, qué es lo que va a ocurrir con esta propuesta del Partido de la Gente, que no deja de ser relevante, considerando que se ha transformado en una fuerza política a considerar, no tan solo respecto a lo que significa su representación con la ciudadanía, sino que también para poder ir acercando las posiciones y quizás su participación pueda ser relevante para buscar cuáles son los aspectos que permitan ir generando la mayor cercanía entre una y otra propuesta. Obviamente aquí algunos de los sectores van a tener que ceder para llegar a un acuerdo, ninguno va a poder establecer a rajatabla lo que significa sus exigencias, sino que hay que buscar los consensos y eso es precisamente lo que se está trabajando. Algunos señalan que la idea es terminar de aquí a fines de octubre con una propuesta, otros señalan que más allá de los plazos lo relevante es poder conseguir la mayor cantidad de consensos posibles para que esta nueva propuesta constitucional tenga un respaldo por parte de la ciudadanía. Pasemos a revisar también qué es lo que se ha señalado por parte de los otros actores que van a ser parte de esta reunión del día de hoy, como lo son los representantes de la Democracia Cristiana, la diputada Joana Pérez y también el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. El restablecer el voto obligatorio es una prioridad y va a ser también una condición. Entendemos que el Gobierno y la propia ministra Vallejo ha dicho que el voto obligatorio llegó para quedarse. Nosotros lo propusimos el año 2019 sin pequeños cálculos y eso quedó refrendado, que ha sido muy importante para el país recuperar esa participación y esperamos que también en todo el proceso, así como lo dijimos, junto a los senadores, considere el voto obligatorio. De lo contrario, nosotros no vamos a firmar este acuerdo. Cuando la presidenta del Partido Socialista el fin de semana sale a decir que las distintas fuerzas políticas han abandonado la idea de la hoja en blanco, es porque ella también hace eco de lo que habíamos conversado en esa reunión. Entonces, para nosotros ha sido muy desconcertante que el presidente del principal partido del gobierno salga en la víspera de la reunión de hoy diciendo que básicamente no va a respetar este curso que habían ido llevando adelante las conversaciones. Esperamos que lo aclare, porque obviamente para nosotros en Chile Vamos, y me da a mí la impresión para todas las fuerzas políticas que estábamos ahí el día viernes, es evidente que lo que hacen las bases, los principios, es fijar un marco de conversación que dan tranquilidad y solamente resuelto eso, estaremos en condiciones obviamente de hablar del procedimiento. Uno fija la cancha en la que va a jugar y después obviamente hacia dónde quieren avanzar los jugadores. Bueno, ahí están parte de las trabas que han surgido durante los últimos días respecto a qué es lo que se va a priorizar, si avanzar en primer término en el mecanismo y para posteriormente ir estableciendo las bases constitucionales o ir por el camino alternativo, que es el que ha planteado Chile Vamos, fijar estas bases constitucionales y posteriormente definir este mecanismo. Pero lo que es cierto al menos es que sigue avanzándose en torno a estos diálogos y eso ya es un aspecto positivo que hay que resaltar para llegar al mayor acuerdo posible en torno a lo que significa una nueva constitución para nuestro país. Humberto.
Bueno, vamos a estar atentos frente a esta reunión, 2 de la tarde. Entonces, muchas gracias, Guillermo. Vamos a volver contigo si es que hay novedades, por supuesto, en el transcurso de este noticiero. Y vamos a tomar contacto con Nicolás Krum porque un conductor chocó a otro de manera intencional. El gran problema es que el auto que chocó en el interior tenía a una mujer con su guagua de solo un mes. La verdad es que es una imagen que ha dado vuelta a las redes sociales, ahí la estamos viendo, se transformó en viral y son momentos de alta intensidad brutales, ¿no? Nicolás, cuéntanos en qué contexto se da esto, por qué ocurre lo que ocurrió, porque tengo entendido además que venía en una discusión vial hace bastante rato y finalmente terminó en este choque. ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes. Sí, efectivamente podemos hablar directamente de una agresión que protagoniza uno de estos conductores y que, como tú bien decías, se da en un contexto de un intercambio en una diferencia vial, en un contexto donde ambos conductores iban transitando por Avenida Arturo Prat, esto en la comuna de La Unión, región de Los Ríos, cuando uno de estos conductores aparentemente habría tratado de adelantar a este otro conductor, el del vehículo menor, que es finalmente quien es chocado por este conductor, y es en esa maniobra cuando ellos habrían tenido un intercambio de opiniones. Uno de estos conductores se baja del vehículo para ir a increpar al conductor de este vehículo mayor, que es una camioneta, una sub, y es en ese contexto cuando él empieza a increpar, a decirle que tuviera más cuidado, que él iba al interior de su vehículo con su pareja y también con un menor de tan solo un mes de vida. Es en ese contexto cuando el conductor de esta camioneta hace una maniobra, pasa por delante de este vehículo, y es ahí también cuando este sujeto se baja nuevamente a tratar de increparlo, y ahí nuevamente este conductor hace esta maniobra que finalmente termina con este choque que obviamente es intencional y que impacta en la parte posterior de este vehículo menor, y donde al interior, como tú decías, Humberto, estaba esta mujer de 36 años, la pareja del conductor de este vehículo, en compañía de un menor de tan solo un mes de vida, algo que por supuesto causó bastante temor y mucha preocupación para esta pareja y también para las personas que estaban ahí presenciando esta situación. Todo esto queda registrado gracias a el video que un propio camionero graba desde el interior de su vehículo para poder registrar esta acción, y es efectivamente aquel camión el que habría estado en Avenida Arturo Prat y que estaba con una marcha más lenta, por lo que el conductor del auto más afectado no lo podría haber pasado. Es en ese contexto que el conductor de esta camioneta trata de hacer una maniobra para poder avanzar, y es ahí cuando este otro conductor lo increpa para decirle que tuviera más cuidado, y es ahí donde finalmente se desencadena todo este enfrentamiento que inicialmente parte por una discusión que tienen ambos conductores cuando uno de ellos va a increparlo hacia la ventana de su auto, y luego de eso el conductor de esta camioneta, de esta sub, es quien finalmente protagoniza este choque de alto impacto que ocurre a eso de las 5:30 de la tarde. Esta persona que protagoniza este choque aparentemente se trataría de un médico cirujano. Y por otra parte, la familia que estaba al interior del vehículo más afectado venía recientemente saliendo de un hospital cercano en este lugar. Todo esto en horas de la tarde, y donde finalmente, después de este hecho, se presentan los antecedentes a Carabineros, se hace también una denuncia y comienza ahí Carabineros a hacer la búsqueda del conductor de esta camioneta, puesto que una vez que él hace esta maniobra de chocar a este otro vehículo, se escapa del lugar. Y finalmente, posterior a aquello, una vez que Carabineros ya tiene estos antecedentes, que se entrevista en este caso con el conductor del vehículo que termina más afectado, que es quien se ve con una vestimenta de color negro en el video, se entrevista con este conductor, se entregan los antecedentes, y ahí comienza entonces el rastreo de quién sería el conductor de esta camioneta, obviamente teniendo los antecedentes de la patente, la placa patente de este auto. Y finalmente, una vez que ya se empiezan a hacer las búsquedas, se logra dar con el conductor de este vehículo, quien aparte, paralelamente, estaba entregando ya antecedentes en la tercera comisaría de La Unión respecto de esta situación. Es en ese contexto entonces que Carabineros finalmente detiene a estos dos conductores por este altercado que ocurre en la vía pública, ahí en Avenida Arturo Prat, cerca de calle Álvarez. Esto en la comuna de La Unión, como les decíamos, y finalmente son ambos conductores detenidos y por disposición del Ministerio Público fueron dejados en libertad, pero a la espera de una citación. Es por eso que se sigue investigando en este caso cuáles serían las responsabilidades, si es que, por ejemplo, se puede imputar o no algún delito a este conductor que, como se ve en el registro, intencionalmente finalmente es él quien choca a este auto después de esta discusión que mantienen ambos conductores por una maniobra que al parecer habría dificultado el paso de uno de estos dos conductores. Vamos a ver lo que señaló en este caso Carabineros respecto de este procedimiento que termina con estos dos conductores detenidos. Conforme a una serie de diligencias que realiza Carabineros en el sitio del suceso, consistentes en revisión de material audiovisual y empadronamiento de testigos, se logra acreditar la identidad de este conductor, quien en esos instantes se mantenía en la tercera comisaría de La Unión entregando una serie de antecedentes.
Conforme a estos relatos y considerando también la evidencia empírica y audiovisual que se mantenía, se pone en conocimiento de los hechos al fiscal de turno de la Fiscalía Local La Unión, quien instruye que ambos conductores son detenidos y quedan en espera de citación, disponiendo una serie de diligencias que son consignadas en el respectivo parte policial. Conforme a la dinámica de este procedimiento, ambos conductores son trasladados hasta el hospital de la comuna, donde se les practica la alcoholemia, como asimismo también la contratación de lesiones a todos los participantes del procedimiento, resultando en este caso 2 personas con lesiones de carácter leve. Bueno, Nicolás, cuando analizamos estas imágenes, obviamente lo más importante, después de esta brutalidad que cometen los dos, ¿no?, al enfrascarse en esta discusión sin sentido, tiene que ver con el estado de salud tanto de la mamá como del hijo. ¿Qué se ha sabido de aquello? Claro, respecto de la mujer en este caso, es una mujer de 36 años, la madre de este menor tiene una lesión de carácter leve en la zona cervical, ella está estable por supuesto, aparentemente no tuvo lesiones de mayor consideración y afortunadamente lo que también es muy relevante es el estado de este menor de edad de tan solo un mes de vida que afortunadamente no tiene lesiones de consideración, aparentemente solo lesiones leves. Eso por una parte y también lo que se está investigando que tiene que ver con los exámenes a los que se sometieron estos 2 conductores que fueron detenidos, por una parte la alcoholemia que se realizan y también obviamente ver si es que hay algún resultado de aquello. Lo otro también genera dudas de quién es el conductor que protagoniza este choque que se ve en los registros, es de manera intencional y que después huye del lugar. Se trataría de un médico cirujano de nacionalidad colombiana quien lleva hartos años en nuestro país. Él de hecho ejerce su profesión como médico, tiene su título validado desde el año 2008 según lo que hemos podido constatar en la Superintendencia de Salud, pero también ha trascendido que él habría prestado servicios en una clínica de ese lugar. Esta clínica ha desmentido esa información, pero al parecer en días previos a este episodio él habría aparecido en los registros de este centro hospitalario, algo que se va a tener que despejar, por supuesto, que estaremos muy atentos obviamente, pero ese sería por ahora el perfil de quien protagonizó este accidente y quien de manera bastante intencional, como queda registrado en las imágenes, protagoniza este choque y que finalmente termina con estas 2 personas lesionadas, esta madre de 36 años con este menor de tan solo un mes de vida que afortunadamente no tuvieron lesiones de mayor consideración, pero evidentemente le generó un susto que es difícil de olvidar. Esta misma mujer relataba durante esta mañana a nuestro matinal Contigo en la Mañana los momentos que vivió cuando ella ya se percata finalmente que su pareja se baja del vehículo, empieza a discutir con este conductor y ella también habría percibido la maniobra que realiza esta persona justo antes de impactar este vehículo. Ella incluso señala bastante claramente que vio al tipo con serias intenciones de finalmente chocar este vehículo y que es lo que obviamente ellos los tiene bastante preocupados. Es algo que está investigando en este caso la Fiscalía Local de la Comuna de La Unión y que evidentemente va a tener que despejar ciertas dudas respecto de estas 2 personas que están esperando su citación. Vamos a escuchar lo que señaló esta mujer durante esta mañana. Él te vio, ¿no? Él sabía que tú estabas atrás, sabía que estabas con la silla, todo, ¿no? Sí, nos vio. Porque él iba atrás de ustedes, además. Sí. Por el relato que ustedes hacen, él iba atrás de ustedes y los quería adelantar. Exacto. O sea, todo el rato iba viendo adentro. Se ve adentro, no tiene los espejos negros, ¿no? No, sí se ve, claramente. O sea, el tipo sabía que iba gente ahí, que iba atrás tú, que había una silla de niño. Bueno, la silla no se ve porque la silla no se ve, claro, más baja, pero son bajitas pero al final... Al estar yo atrás, y al decirle Pedro que hay un bebé adentro... Claro, él le fue a decir. Sí, él le fue a decir que se calmara, que por dónde quería pasar. Por arriba, no sé. Bueno, Humberto, nosotros quedamos atentos evidentemente a lo que vaya ocurriendo con este altercado, puesto que preliminarmente solo podemos hablar de estas 2 personas detenidas que están esperando esta citación por parte de la Fiscalía, pero evidentemente teniendo estos antecedentes, revisando también este registro, habrá que ver si es que en algún caso se le imputa otro delito a este conductor que evidentemente tuvo bastantes intenciones de protagonizar este choque que afortunadamente no terminó con consecuencias mayores para esta madre y su pequeño hijo. ¿Y sabes qué? Es de esperar que sí sea, Nicolás, porque no podemos tampoco actuar de esta manera y esperar que el tema se zanje con un perdón, ¿no? Con una disculpa, porque eso no corresponde. O sea, efectivamente acá no solamente corrió peligro la vida de esta madre y de esta guagua,
sino que además de distintos civiles que estaban ahí. Vemos cómo se dan vueltas en la calle, pasan otros autos, hay transeúntes. La verdad es que puede ser peligroso para muchas personas, no solo para los que se entrometen en esta discusión, en esta pelea. Imágenes vergonzosas, indignantes, por supuesto. Muchas gracias, buenas tardes. Y a propósito también de vialidad, se promulgó una nueva legislación para sancionar a quienes participan en carreras clandestinas, molestas, peligrosas, constantes además, y que al parecer hasta ahora no tienen freno. Cristian de Medici nos va a contar más detalles de qué se trata esta nueva normativa. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Tú lo comentabas, en algunos casos son bien molestas, pero en otros casos han terminado con resultados fatales, como por ejemplo hace algunos meses atrás en la ciudad de Viña del Mar, en Camino Internacional, donde un ciudadano de nacionalidad peruana falleció producto de la implicancia de participar en una carrera clandestina. Bueno, el contexto del que tú estabas adelantando es muy importante, sobre todo porque ahora se publicó, mejor dicho, en el Diario Oficial, lo que tiene que ver con esta nueva ley que va a entrar en vigencia, que establece penas bastante severas, sobre todo para los organizadores, pero también para aquellas personas que participan en las carreras clandestinas. Bueno, también se hace un llamado a que se tipifica como tal la carrera clandestina, a considerar de que ahora en cualquier instancia, por ejemplo, va a participar alguna persona y se castiga su conducta donde se efectúen carreras contra otros vehículos, contra reloj o con cualquier otro dispositivo que mida el tiempo, pero lo más importante de todo, competencias de maniobras o velocidad que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas, como por ejemplo ocurrió en el caso de aquella persona en Viña del Mar, o también la molestia de muchos vecinos. De hecho, nosotros estamos acá en el Parque Industrial San Bernardo, uno de los lugares donde comúnmente se han denunciado carreras clandestinas, sobre todo en el contexto de la pandemia más dura, donde algunas personas incluso habían sobrepasado los aforos que se permitían, o incluso el toque de queda que existía ya cuando la pandemia nos afectaba más fuerte como país. Por eso tenemos declaraciones al respecto. Partamos nuestro despacho revisando las palabras del subsecretario de Transporte, que hoy en una actividad de prensa dio a conocer los puntos más relevantes de esta nueva normativa y también cuál es la diferencia y la tipificación que existe actualmente en la nueva ley de tránsito. Escuchemos. Introduce el concepto de carreras clandestinas, algo que no existía en nuestra legislación, cuando se ejecuten ciertas maniobras donde hayan autos compitiendo contra otros autos o contra reloj, o tengan algún determinado punto de destino dentro de alguna ruta. Eso se puede sancionar ya sea con penas de cárcel o también multas. Esto va creciendo en las multas o también las penas de cárcel, en el entendido en que si esto resulta en algún siniestro vial con algún resultado de lesiones o incluso el fallecimiento de alguna persona, las penas se van incrementando. Y en segundo lugar, esta ley también introduce el concepto de velocidad temeraria. Esto significa que sobre los 60 kilómetros por hora, cuando la velocidad sobrepasa 60 kilómetros por hora, el límite máximo de velocidad, eso también incurre en este delito. También involucra multas en dinero y la suspensión de la licencia, que también se va incrementando en la medida en que esto también las personas incurran en esta falta en forma reiterativa. Eso es importante, sobre todo porque se establecen penas y también multas en materia de dinero que van a depender, por ejemplo, de aquellas personas que sobrepasan entre 20 a 60 kilómetros el límite de velocidad establecido, sobre todo en carreteras o incluso en las principales arterias de la capital o cualquier ciudad de nuestro país. Pero volviendo al tema de las carreras clandestinas, hay que hacer la diferenciación entre las multas y las sanciones, tanto para los conductores como también para los organizadores. En el caso de los participantes, se castiga a aquellos conductores que participen y en estas, o que incluso también estén de copiloto, con penas que van desde el presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de cárcel, hasta una multa que puede llegar hasta los 600.000 pesos. Ahora, las sanciones más estrictas que están contenidas en esta nueva ley apuntan a las personas que son los organizadores de estas carreras clandestinas. En este caso ya se vuelve más severa la situación, porque la multa puede llegar hasta las 20 UTM, es decir, hasta los 1,2 millones de pesos, y también va a depender, por supuesto, el caso y las facultades que ahora tiene Carabineros. Por eso creo que prestemos atención a las palabras tanto de la CONACET como también de Carabineros, que nos comentan las atribuciones que ellos tienen para poder fiscalizar las carreras clandestinas. Punto muy importante para nosotros es que tipifica esta figura de la velocidad temeraria, diferenciándola de la figura infraccional que actualmente existe en la ley de tránsito, dándole un tratamiento penal y endureciendo las sanciones de suspensión de licencia, que pueden partir desde los 2 años, desde los 6 meses, pudiendo llegar incluso hasta los 2 años o más si son reincidencias. Nos permite seguir avanzando en la reducción de fallecidos en el tránsito, nos pone a estándares internacionales y además nos permite seguir dando cumplimiento con los compromisos que están establecidos en nuestra política y Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito.
Antiguamente no teníamos ningún tipo de atribución y cada vez que teníamos una carrera clandestina se podía fiscalizar infracciones comunes al tránsito, ya que no teníamos infracciones referentes a una carrera clandestina propiamente tal o a una velocidad temeraria. En la actualidad ya podemos fiscalizar directamente una carrera clandestina, tanto los participantes de la carrera, los organizadores y los que facilitan los vehículos para la misma. Y también existe el elemento, como estaba comentando la secretaria ejecutiva hace unos momentos atrás, de la cooperación activa, en donde nuestros organismos investigativos también van a poder perseguir estas organizaciones, dándole ciertas garantías a las personas que cooperan activamente en la investigación de los mismos. Ahí escuchábamos las declaraciones de las autoridades y ya considerando entonces que actualmente la carrera clandestina está tipificada y también hay penas para los conductores como los organizadores, salimos a las calles obviamente a preguntarle tanto a las personas que están al volante como también a algunas personas que conocen alguna situación en particular donde se han presentado las carreras clandestinas para saber cómo ahora se entrega un poco el mensaje de protección. También eso es muy importante porque en la actividad de prensa se les consultó a las autoridades cuál va a ser la política ahora de incentivar quizás la creación de nuevos autódromos para aquellas personas que si bien no tienen la posibilidad de profesionalizar su pasión automotriz. Sabemos que todavía hay personas que quizás ahora van a verse con algún problema al momento de participar en estas carreras que ya lo dijimos son ilegales. Por eso también quiero que escuchemos parte de las palabras que nos entregaron aquellas personas que hacen su opinión en torno a esta nueva ley que entró en publicación hoy día a contar de esta mañana. Me parece espectacular que también se fiscalice y se termine ese tipo de actividades. Van a seguir corriendo y eso ha existido siempre, amigos, siempre. Aquí no hay carabineros, no hay nadie que las pueda de alguna manera supervisar. Me han chocado a mí, me rentaron los dos Elba, con mucha velocidad. Y aquí estamos. Igual uno tiene que manejar a la defensiva porque nunca falta un loco que se le atraviese a uno. Entonces, me parece bien todo. Ahí revisábamos también las palabras de aquellos conductores, pero por supuesto, Humberto, el tema es muy importante, porque si bien ahí las personas nos comentaban de que esta situación se iba a repetir de igual manera, acá lo importante es que ahora Carabineros, como también la Autoridad Fiscalizadora de Transporte, tienen las atribuciones, está en la ley y también las penas ya se encuentran publicadas para que ellos puedan, por supuesto, hacer el llamado a la conciencia y también prevenir accidentes, como el que vimos en Viña del Mar hace algunos meses atrás, en el contexto de una carrera clandestina. Claro, esperemos que se aumente mucho más también la fiscalización y que efectivamente se multen las personas que participan de estas carreras. No son los que van manejando, sino también los espectadores. Ahí se corre riesgo constante, un riesgo letal, por supuesto, con los accidentes que eventualmente se puedan producir ahí. Muchas gracias, Cristian, que estés bien. Información de último minuto, un camión, como ven en pantalla, arrasó con varios postes del tendido eléctrico en una caletera ubicada en la comuna de Cerrillos. El tránsito se encuentra actualmente interrumpido. Carola Garrido está en el lugar para contarnos qué es lo que ocurre allá. Carola. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Esto ocurre específicamente en la caletera de Américo Vespucio, justo antes de la salida 30 que lleva los vehículos a General Velázquez. Según la información que hemos podido recabar, un camión que salió de esta empresa que pertenece a Rosen, al parecer o claramente pasó a llevar los cables. No sabemos si es que estaban más abajo de lo habitual o bien si el camión no cumplía con las dimensiones para pasar por este lugar. Lo cierto es que terminó botando varios postes del tendido eléctrico y uno de ellos, además, fíjense, cayó sobre un automóvil que estaba esperando que este camión saliera. Le había dado incluso la pasada para que pudiera salir y resultó la conductora que venía sola aquí rumbo a su trabajo, según nos cuenta, con su vehículo con estos daños. A esta hora esta situación mantiene el tránsito suspendido en la caletera. Hay un taco bastante importante, así es que para todas las personas que tengan que transitar por este sector, la recomendación es que busquen una vía alternativa. Aquí estamos precisamente con la conductora de este automóvil. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, buenas tardes. Buenas tardes, Yarela. ¿Puedes narrar? Yo contaba algo de lo que tú me habías dicho, pero ¿nos puedes narrar qué fue lo que pasó? Nada, yo iba camino a mi trabajo ahora y me detuve para que pudiera salir el camión y los autos que estaban a mi alrededor empezaron a decirme que me tirara al suelo y empecé a sentir el ruido de cable y todo, y de repente el poste sobre mi vehículo. ¿Tú estás bien? Sí, me encuentro bien.
Solamente el daño material de tu auto. Sí, y un poco en la cabeza, porque donde la gente me decía que me tirara al suelo, pero no, bien, gracias. No entendía muy bien lo que pasaba, entonces. No, porque como yo no tenía visión hacia arriba, no podía ver qué era lo que estaba pasando. Este camión venía saliendo de acá, ¿cierto? Sí, de Rosen, de la empresa Rosen, venía saliendo del camión. Y yo decía, los cables no sé si habrán estado un poco más bajos de lo habitual o bien el camión no tenía la dimensión necesaria para poder pasar por aquí. Lo desconozco qué fue lo que pasó, porque él salió bien, pero no sé en qué momento, la verdad es que no lo sé. Pero tú estás bien, eso es lo importante, ¿cierto? ¿Venía sola en el auto? Sí, venía sola, gracias. Vale, muchas gracias a ti. Señor, ¿usted venía en el camión o estaba dando indicaciones al camión? No, yo soy un propietario del camión. ¿Ya? Lo que pasa es que los cables están guateados. Si tú tienes, el camión tiene la medida, tiene entre 4,20 supuestamente altura, el camión tiene 4 metros. Los cables tienen que estar a 4,50. El camión, el choco, con el spoiler chicoteó el cable, claro, donde lo chicoteó, pues se agarró después ya terminó con el tráiler. ¿Pero pudo entrar sin problema el camión? Entró por allá porque por allá entramos con el choco solo. Allá tengo otro camión que está descargando. Solo la salida. Claro, la salida. Y acá estaban los cables, dice usted, más abajo. Claro, el cable estaba más abajo. Entonces, bueno, lamentablemente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no hay un control de cable. Si tú te miras más, si vas para allá más altito, fíjate cómo están los cables guateados. Entonces, claro, uno viene tranquilo con la medida todo, pero nunca pensamos que el spoiler iba a chicotear los cables. Y es lo que, es lamentable, pero cosas que suceden en la ruta, no es que lo queramos hacerlo. ¿Cuál es su nombre, señor? Luis Guajardo. Don Luis, muchas gracias. Hay seguro, ella tiene seguro en su auto, el camión también, dice que ya están haciendo todo el procedimiento que es regular, Humberto, en este tipo de casos, así que afortunadamente se encuentran en buenas condiciones tanto los ocupantes del camión como la conductora de este vehículo y bueno, el daño es evidente a los postes del tendido eléctrico y además el taco, es un taco muy importante el que se ha dado a esta hora. Para que ustedes se hagan una idea, Humberto, ¿ya? Esto es justo afuera del mall Plaza Vespucio, por la caletera de Américo Vespucio. Es justo a esa altura donde se ha dado el incidente, así que la gente va a reconocer perfectamente el lugar si tienen que pasar por acá para que busquen una vía alternativa. Plaza Oeste. Sí, es que estamos viendo las imágenes que tú nos estás mostrando, Carola. Claro, el Plaza Oeste, no el Plaza Vespucio. Al frente del mall Plaza Oeste y en Cerrillos, pero quedó literalmente la escoba. Entonces, no sé si ha hablado Carabineros, porque me imagino que no solamente hay corte de tránsito y un taco kilométrico, sino que además un eventual corte eléctrico, ¿no? De luz en varias cuadras o por lo menos en ese sector. Sí, eso no lo sabemos. Gonzalo, ¿te puedes devolver para que tratemos de acercarnos para conversar? Aquí han llegado funcionarios de Carabineros también para poder saber si es que efectivamente ellos manejan más información con respecto al corte de luz. Gonzalo, vamos hacia el otro lado para ver si podemos hablar con Carabineros para que nos dé un reporte inicial, ¿cierto? Porque hasta ahora el tránsito por Américo Vespucio está funcionando de manera normal. El problema es aquí en la caletera y lo más probable, por la situación que estamos viendo aquí, es que los trabajos se van a demorar bastante. No va a ser rápido el despeje de la ruta. Aquí vamos a conversar con el mayor Carreño. ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntanos, bueno, aquí la conductora del vehículo algo ya nos mencionaba los antecedentes del accidente y si estos postes son de energía eléctrica, están con luz, están sin luz en el sector. Efectivamente, son postes de energía eléctrica. Ya llamamos a la empresa Enel. Nosotros como Carabineros de Chile ya estamos haciendo los cortes necesarios y el desvío de tránsito por la congestión que se produjo acá en la caletera. Así que ahora esperar a Enel y para verificar si efectivamente tienen electricidad o no, como así también aislamos el sitio para que la gente también nos acercara a los cables y tuviéramos algún accidentado. ¿El taco es bien largo? Sí, lo que pasa es que el camión, como ustedes ven, quedó ocupando las dos pistas de circulación de la caletera y como los cables están encima del tracto camión, no podemos moverlo porque no tenemos la certeza que estén electrizados o no. ¿Podría demorar harto el retiro? Sí, ya comunicamos en él, estamos también por la central de comunicaciones nuestra, llamando para que apuren un dispositivo y poder habilitar lo más antes posible el tránsito. Perfecto, Mayor, muchas gracias por toda la información. Es lo que ocurre a esta hora entonces, como decíamos, Humberto, en la caletera de Américo Vespucio, esto es justo afuera del mall Plaza Oeste.
Bueno, nos quedamos con estas imágenes. Varias de los postes de la luz del tendido eléctrico fueron derribados por este camión. Vamos a estar atentos frente a novedades que ocurren ahí y saber si efectivamente estaban electrificados, como dice Carabineros, para saber si es que hay cortes eléctricos en el sector. Muchas gracias, Carola. Con estas imágenes nos vamos a una pausa muy breve, casi las 2 de la tarde. Seguimos con más noticias acá en Chilevisión. Quédense con nosotros. Estamos de regreso para revisar el informe del tiempo. Ya lo veo, acá está el hombre del tiempo, Eduardo Sáez. Muy buenas tardes, Edu. Hola, Toti, ¿cómo estás? Yo te iba a decir, esto es un calco a lo de ayer, pero quedó la escoba, digamos, se cambió todo. No, tenemos que corregir un montón de cosas. Ya, a ver, por lo que me dijiste ayer y hoy iba a estar nublado, sí, iba a refrescar en la tarde, pero mañana llegaría el calor y se mantendría hasta el fin de semana. Ahí ya cambió la película. A largo plazo ya tenemos que cambiar, tenemos que ajustar. A ver. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjate que hoy día tenemos un sistema frontal es muy débil. Espera, yo voy a aprovechar de decir algo. No importa lo que ocurra, pero siempre es culpa de la vaguada costera. No, esta vez no. Esta vez la saco de la ecuación. Ya, totalmente fuera. Mira, primera vez en la historia. Mira, la vaguada costera corresponde a esta nubosidad que se encuentra prácticamente en Coquimbo. Hace, más o menos para que lo podamos aprender, hace como una especie de corta. ¿Ya? Y está siempre, es muy larga, es muy plana, es una nube, a diferencia de estas que tienen forma, ya podemos interpretarla distintas tonalidades, es una nubosidad más gordita. Entonces está como una nube plana y tiene una forma de B corta, ya vaguada costera. Entonces fíjate que La Serena incluso se ha ido despejando. Pero esta línea corresponde a un sistema frontal y está bajando precipitaciones de hasta 5 milímetros, por ejemplo, en la región del Ñuble. El tema es que vamos a tener varios sistemas frontales que van a estar pasando. Entonces, vaguada costera se retira, mañana empieza a subir la temperatura, vamos a tener por la masa de aire frío un amanecer un poquito más fresco probablemente, pero después viene otro sistema frontal y mira, ya se viene formando otras nubes y por lo tanto vamos a tener probablemente otro sistema frontal que llegue el fin de semana. Y eso sí nos va a provocar entonces la posibilidad de un chubasco de verdad muy menor que incluso podría alcanzar hasta la región de Valparaíso aproximadamente. Entonces ese es el cambio de masa de aire que vamos a tener estos días. Oye, mira, estamos viendo, Toti, en estos momentos ahí Santiago que se encuentra nuboso. Habíamos hablado ayer que iban a mantenerse las nubes, como bien decías, iba a subir un poquito la temperatura y de hecho la máxima está ahí, entre los 17 y 18 grados aproximadamente. Y les voy a dar unos datos. El primero que les voy a dar es que llegaron los cyberdescuentos de Cruz Verde y cruzverde.com. Atentos socios del club, hasta 60% de descuento en la segunda unidad de desodorantes, cuidado bucal, cremas faciales, corporales y mucho más. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Veamos cómo está Farellones porque se ven esas nubes altas y hacia el Valle de Santiago se logra ver algo de bruma que también nos está acompañando y que mantiene en este momento a la ciudad misma, la capital, con 16 grados exactamente en este preciso momento. Les voy a dar un segundo dato porque imagina tu mascota visiblemente más saludable en 28 días. Purina One, ingredientes seleccionados en combinaciones poderosas para una energía saludable y ojitos brillantes. Purina One, en 28 días, una mascota visiblemente más saludable. Bueno, y veamos entonces cómo está Valparaíso. Ahí tenemos con este cielo entreabierto, con pocas nubes y que además les cuento que la temperatura también ha ido subiendo. De hecho estamos en 14 grados en este preciso instante. Entonces, veamos, sí, vamos a ver las regiones del país, vamos a ver cómo se encuentra entonces la condición del país en este momento. Entre Talca, entre la región del Maule y la región de los ríos está principalmente, incluso sectores de los lagos, precipitaciones en forma débil, aislada. De verdad, no es una lluvia muy intensa, pero hay una baja posibilidad todavía que tengamos algunas tormentas eléctricas. Es muy baja la posibilidad. El resto, fíjese, Valparaíso, lo veíamos recién en la imagen que estaba de fondo, escasas nubes, y en el norte también se ha ido despejando, y en Arica solamente quedan algunas nubes todavía por quebrar, pero 17 grados. Y hacia la Patagonia, Coyhaique, ahí en Aysén, la región de Aysén con 13 grados de temperatura, o sea, y cielo entreabierto, y nubladito también en Magallanes. Y les tengo otro dato. El secreto para seguir adelante está en tomar una pausa, porque los descansos son claves para poder continuar. Powerade, pausa es power. Así que con Powerade seguimos entonces, Humberto, nuestro pronóstico para la región metropolitana, porque la máxima hoy día con estas nubes que nos están acompañando podríamos tener entre 17 y 18 grados aproximadamente. La máxima está dando cerca de las 4:30 de la tarde. Para mañana bajó un poquito el pronóstico. Sí,
y debemos estar cerca de los 20 grados. Depende de lo máximo de 10, hoy día 18, para mañana 20, 21. Pero jueves, viernes vamos a tener entre 23 y 24. Hasta ahí estamos totalmente bien con las temperaturas, con los días primaverales. Y el sábado, lo que te contaba, como llega un sistema frontal, probablemente van a caer algunas gotitas. Este cálculo que tengo hasta el momento me da menos de 1 milímetro. Pero igual está en la mañana aún la posibilidad de algunas precipitaciones el día sábado. El domingo volveríamos al sol con unos 20, 22 grados aproximadamente. Pero raro eso, entonces es una pasadita y chao. Es una pasadita, un saludo a la bandera. Viene a amargarnos el fin de semana, digamos. Nada más que jodernos la vida de los meteorólogos. Ya, pero el sábado un poco en la mañana puede que también se disipe, no sabemos todavía, pero... Sí, pero es muy poquitito lo que estaríamos esperando, así que primavera y podría ser incluso la mata pajarito. Listo, y después del domingo en adelante vuelve el calor. Se ve que vuelve todo otra vez las altas temperaturas. Excelente, entonces un paréntesis. Muchas gracias, Eduardo, que tengas un buen día. Vale, Toti, nos vemos. Buenas tardes, chao, chao. Información de último minuto, volvemos con Max Frick al interior del cuartel militar cerca de Limba, que fue atacado durante esta mañana. Llegó la ministra de Defensa, Max, ¿no? Hace algunos minutos. Hola Toti, muy buenas tardes. Si retomamos el contacto desde la División de Ingenieros del Ejército, Juan Carlos Belló nos va a mostrar imagen en vivo. Hace muy poco llegó la ministra Maya Fernández hasta dependencias militares acá en el centro de Santiago, en calle Santo Domingo. En estos momentos se está realizando una inspección ocular del lugar que fue atacado por este grupo de encapuchados que no se sabe si son estudiantes o no de este liceo emblemático que está a un costado de este comando de ingenieros del Ejército. Lo cierto es que se espera que en muy pocos minutos dé un punto de prensa y pueda aclarar efectivamente si fue a visitar también a los 4 funcionarios de Ejército que resultaron lesionados, que son 2 oficiales y 2 suboficiales, al momento en el cual una turba trató de ingresar hasta este lugar. Fueron momentos muy angustiantes, nos relató el coronel Retamal durante la mañana, en la cual les lanzaron gran cantidad de piedras hasta este recinto, así que lo más probable es que si llega prontamente hasta acá la ministra, probablemente va a tener alguna reunión también con algún oficial de alto rango acá en este cuartel militar, podrá conversar con él. No sabemos si va a venir inmediatamente a conversar con la prensa, al parecer ahí viene Toti, así que la vamos a esperar en este lugar para que nos pueda decir además qué tiene pensado realizar el gobierno luego de este ataque en el cual resultan personas lesionadas. Hay que recordar que el coronel Retamal decía que desde marzo vienen suscitándose hechos similares todos los días, pero nunca habían tenido personas lesionadas que hayan sido trasladados, en este caso, hasta el hospital militar. Así que vamos a estar muy atentos a, por ejemplo, si es que el gobierno va a tomar alguna acción judicial a través de sus abogados y, por ejemplo, iniciar una querella contra quienes resulten responsables en este caso. Vamos a quedar con estas imágenes. Esperamos unos momentos, Max, para ver si es que la ministra efectivamente conversa con la prensa. Debido a este ataque, recordemos, ahí estamos viendo las imágenes a la derecha de su pantalla, que no es una imagen en directo es lo que está a la izquierda, a la derecha es lo que ocurrió esta mañana, la intervención también de carabineros que se encuentra todavía resguardando el lugar. ¿Todavía sigue el bloqueo de calles, Max? ¿O se normalizó el tránsito? Sí, todavía sigue... No, todavía sigue bloqueado calle Santo Domingo con Matucana. Hay ahí apostada una patrulla de carabineros para impedir que pasen los vehículos, porque si bien hay tránsito normal en las inmediaciones, siempre está la posibilidad que puedan volver a salir estas personas. Mira, ahí viene llegando la ministra, vamos a ver si va a conversar con el personal que está acá apostado. Ahí le está indicando un oficial cuál fue el lugar del ataque, hasta dónde llegaron los sujetos, la reja probablemente que resistió el ingreso de estas personas y claro, le están mostrando ahí la cantidad de piedras que cayeron en este lugar y el punto de inflexión que fue esa reja donde un contingente del Cuerpo Militar de Trabajo de acá de la División de Ingenieros pudo detener este grupo de encapuchados que trataron de ingresar hasta este lugar. Sí, Toti. Y una pregunta, tú que estás ahí, es interesante eso del punto de inflexión, porque ahí está la reja. Efectivamente, si es que los estudiantes hubieran traspasado esa reja, el protocolo indica que los militares tienen que reaccionar, ¿no? Claro, pero la guardia que está acá al interior del recinto está equipada con una serie de elementos disuasivos, que son gas pimienta, bombas lacrimógenas, algunos bastones también. No vemos personal armado, por lo menos. Me imagino que, de repeler una acción habrían... Claro, mira, no sé si Juan Carlos Bellío, que bueno, está mostrando a la ministra, pero a su izquierda está este grupo
militar que son los soldados que hacen esta guardia acá en este sector cuando se producen conflictos. Y claro, ellos no están equipados con ninguna arma, ni siquiera una arma que no sea letal. Estamos hablando de escopeta con balines, probablemente debe haber otro equipo adentro para eso, pero los que estaban equipados para poder repeler ese ataque inicial son militares que no tienen ninguna arma que se pueda disparar, solamente gas pimienta, lacrimógenas y también estos bastones con los cuales poder repeler esta acción que afortunadamente no ocurrió, que fue este intento de traspasar la reja acá de la División de Ingenieros. Sí, nos quedamos con esta imagen de la ministra. ¿Te parece que avancemos en otros temas, señor director? Ustedes me avisan porque podemos esperar también que hable la ministra. Yo no sé si sí, claro, la ministra va a hablar. Habían declaraciones también, Toti, del subsecretario, ¿no? Sí, habían declaraciones también del subsecretario, claro, de Manuel Monsalve, que se refirió a este hecho también. Podríamos escucharla a la espera de que llegue la ministra Maya Fernández. Hemos conversado con la ministra del Interior durante el transcurso de la mañana respecto a estos hechos y quiero comunicar que hemos instruido a la División Jurídica del Ministerio del Interior recabar todos los antecedentes para que durante el transcurso del día, a más tardar mañana, se presente una querella por estos hechos, con el objeto de poder identificar a los responsables, detener un bus de transporte público, hacer bajar a los pasajeros, tirar y lanzar una bomba molotov para incendiarlo, coloca en riesgo la vida de las personas. Y respecto a estos hechos, donde hay 3 detenidos, lamentablemente 3 estudiantes, los 3 de cuarto medio, 2 de 17 años y 1 de 19 años, también el Ministerio del Interior ha instruido evaluar y recabar todos los antecedentes para proceder a querellarnos. Bueno, Toti, recién pasó la ministra Maya Fernández rumbo allá a las oficinas de la División de Ingenieros acá en el comando del Ejército. Probablemente dijo que se va a referir a este hecho cuando salga a una reunión con el general Jean-Pierre Ibarra, que es el comandante de la División de Ingenieros del Ejército. Así que lo más probable es que vamos a estar muy atentos, Toti, a la salida de la ministra para ver qué anuncia, si es que efectivamente van a haber querellas en contra de quienes resulten responsables por este ataque que dejó lamentablemente a 4 personas lesionadas. Sí, tú nos avisas, interrumpimos para volver contigo, Max, en cualquier momento para escuchar eventuales declaraciones de la ministra Maya Fernández. Muchas gracias. Y otra información en paralelo, mire, este es el taco que se está generando a esta hora en Américo Vespucio, la caletera de Cerrillos, justo al frente del Mall Plaza Oeste, donde un camión arrasó con varios postes del tendido eléctrico. Hay un taco kilométrico. Carola Garrido se encuentra en el lugar para entregarnos más detalles. Carola. Sí, aquí estamos viendo la imagen en vivo. Esto es la caletera de Américo Vespucio con un taco que desde el lugar donde nosotros estamos no alcanzamos a ver dónde termina. Hay muchos camiones también, buses de la locomoción colectiva, además de los vehículos particulares que ya llevan un largo rato esperando poder avanzar. ¿Por qué no lo hacen? Por esta situación que les habíamos contado hace un rato, este accidente que estuvo protagonizado por el conductor de un camión bastante grande también, que al momento de salir de una empresa pasó a llevar los cables. El dueño del camión nos manifestó hace algunos minutos que el tendido estaba más bajo de lo que debería y es por eso que el camión quedó enganchado. Como no se dio cuenta el conductor, comenzó a avanzar y así fueron cayendo uno tras otro unos 5 postes aproximadamente, y en un video que nos proporcionó alguien que estaba justo allí cuando ocurrió todo esto, se nota cómo comenzaron a salir algunas chispas desde el techo del camión, que era precisamente donde había quedado atrapados estos cables. Para saber si tienen o no energía, si esto es peligroso, es que Carabineros ha tomado la determinación de cerrar ambas pistas. Son 3 a esta altura, allá se baja a 2 de la caletera de Américo Vespucio, para que los conductores de los otros vehículos no corran ningún tipo de riesgo. Además, uno de esos postes que cayó lo hizo sobre el automóvil de una conductora que nos contaba que iba saliendo rumbo a su trabajo. Ella se detuvo precisamente para que el camión pudiera salir de esta empresa sin problemas, y es en ese momento cuando uno de los postes cae en la parte delantera del vehículo. ¿Carola? Afortunadamente ella no sufrió ningún tipo de lesión, Humberto, y los daños solo fueron materiales. No, es que ahí estamos viendo mientras tú hablas, como no sé si tienes el monitor, pero estamos revisando esa imagen. Tú pudiste estar ahí, es un City Car, un auto pequeño, y el poste queda a, yo me diría, centímetros del volante, ¿no? O sea, pudo haber sido muchísimo peor, le pudo haber caído el poste encima.
cayó por el lado afortunadamente del copiloto y ella iba sola. Así es que dijo, menos mal, decía, porque siempre voy con mi hijo y mi hijo ya es mayor, se sienta adelante. Iba sola en esta oportunidad, pero claro, el vehículo resultó de todas formas con daños. Ella estaba un poco asustada, conversó hace un rato con nosotros, pero ella se encuentra bien físicamente, no sufrió ningún tipo de lesión. Los que no están bien son todas las personas que van en estos buses, que van en los vehículos, porque de verdad que Carabineros nos decía que el trabajo puede tardar. Ellos ya se comunicaron telefónicamente con Enel para que venga el equipo de emergencia. Sabemos que eso no siempre ocurre de manera inmediata, ¿cierto? A veces tarda bastante porque quieren verificar que esos cables están con energía para así tratar de sacarlos, de levantarlos de ahí para que los vehículos puedan comenzar a avanzar. Así es que un taco importante porque, como decíamos, hay camiones también. Entonces eso están obstaculizando que los vehículos más pequeños puedan doblar un poco más allá, antes del lugar donde este camión quedó atascado. Allí también hay cables en esa otra calle por donde pueden doblar, que están, pero no tan bajos como para obstaculizar el paso de un vehículo particular. Pero como quedan aquí los camiones, aquí se nota claramente, ocupando en un momento las 3 pistas, no pueden avanzar los vehículos más chicos que sí podrían zafar del taco doblando un poquito más allá a la derecha. Carola, tenemos el video precisamente que tú dijiste que nos comentabas hace un rato, que dijiste que te mostraron, donde es el momento del choque, donde intentan mover estos cables, muy peligroso porque empiezan a salir chispas. Ahí está, revisémoslo porque está con sonido ambiente. ¡Bájate! ¡Salga ahí, hombre! No, ahí está, ante el peligro, Carola, evidente, ¿no? Por las chispas que salían. Se está incendiando. Bueno, es mejor salir, ahí empiezan a gritar que se está incendiando, qué sé yo, y finalmente Carabineros decide cortar todas las pistas porque podían ser, por supuesto, cables electrificados, era la duda que tenían antes en el anterior despacho, y ante eso, este taco descomunal que se está gestando ahí, precisamente porque el bloqueo de las calles permite que personal de Enel, me imagino, trabaje también en el tendido eléctrico para poder, bueno, resolver un poco esa situación. Sí, vamos a ver cuánto se van a demorar ellos también en llegar acá, porque bueno, estamos mostrando que el acceso es bastante complejo. Tendrían que llegar probablemente pasado este punto, buscar la forma de devolverse para llegar aquí, pero está bastante compleja la situación. Y ojo, que los peatones también están siendo devueltos, porque aquí vemos cómo está la autopista, la caletera y está la vereda, y toda la gente que va caminando porque sigue hacia Vespucio, en el fondo caminando. Carabineros también ya tiene cerrado, ha puesto ahí una wincha de color amarillo y también por precaución y seguridad de ellos les pide que transiten por otro lado. Así es que hay gente que se está devolviendo por la pasarela para caminar por la vereda del frente, ¿cierto? Por el otro lado de Vespucio y seguir avanzando. Así es que es complicado, básicamente por la espera que están teniendo estas personas, que no sabemos cuánto se va a demorar, y por lo que vemos que hay muchos camiones y muchos buses que a esta hora están transitando también por la caletera de Américo Vespucio. Hay que recordar que esto ocurrió justo, para que usted tenga una referencia, a la salida del Mall Plaza Oeste. Un poco más allá, unos metros más allá, solamente donde se acaba la pasarela que usan los peatones para cruzar Américo Vespucio, es donde este camión quedó enganchado con estos cables. El dueño de la máquina nos decía que ellos ingresaron por otro lado, donde no había problemas porque pudieron entrar absolutamente de manera fácil, pero al momento de salir lo hacen por esta otra puerta que da a la caletera, y es ahí donde él asegura que los cables estaban más bajos, y debe ser porque probablemente el dueño de ese camión viene varias veces a la empresa, es la empresa Rosen la que está ahí y desde donde él iba saliendo. Así es que eso fue lo que generó esta emergencia. Así es que paciencia a las personas, buscar otra ruta si es que alguien nos está viendo, vive en este sector, tiene que tomar este camino, buscar una alternativa, porque de este taco seguramente no va a salir en muchísimo rato más. Sí, él nos daba la altura, recuerdas que decía, no, los cables deberían estar a 4,50 metros, el camión tiene 4 metros, pero había como una especie de vaivén que hizo que el camión se enganchara. Finalmente vamos a ver cuáles son las causas finalmente de este accidente, pero que mantiene un taco kilométrico
en la caletera de Américo Vespucio. Evidentemente, si está viendo o si es que sabe alguien que está transitando por ahí, hay que buscar vías alternativas porque no sabemos cuándo se vaya a restablecer el tránsito. De hecho, todavía ni siquiera llega personal de la compañía eléctrica para poder regular esta situación, así que puede tardar varios minutos, incluso un par de horas. Carola, muchas gracias. Volvemos contigo si es que hay más novedades. Don Carlos Greich ya nos acompaña, nuestro editor internacional, para revisar noticias del extranjero. Vamos a partir con una amenazante que tiene que ver con Corea del Norte. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, y que ha generado reacciones ya de líderes a nivel mundial. Hay preocupación geopolítica en torno a este misil que lanzó Corea del Norte. Y uno dice, bueno, ha lanzado, ¿cuántos? 10, 12 misiles este año. Pero este, por primera vez en el año y desde 2017, sobrevuela el territorio de Japón. Es la información más preocupante del momento, Humberto. Carlos, espéranos un segundo porque vamos a interrumpir el bloque internacional. Vamos a volver contigo de inmediato, pero justamente iba saliendo otra de las noticias de último minuto. Está hablando la ministra de Defensa, Maya Fernández, de acuerdo a lo ocurrido al exterior de El Inba. Ya está Max Frick. Primero decir, voy a hablar brevemente. Adelante, por favor. Ahí sí. Claramente lo que ocurrió es inaceptable, quiero partir diciendo eso. En nuestra democracia no pueden ocurrir estos hechos. Cuando tenemos diferencias siempre es el diálogo, pero no la violencia. Quiero partir diciendo esto. Es inaceptable, era importante que yo estuviera acá recorriendo. Son muchos los ataques durante el año ya, se han tomado medidas y yo me he comunicado, usted sabe, no es el Ministerio de Defensa quien se querella, sino el Ministerio del Interior. Me he puesto en contacto con la ministra del Interior, donde va a haber una querella respecto a lo ocurrido, así que creo que es importante decirlo también. Ministra, a esta hora, bueno, usted escucha el perifoneo que está haciendo Carabinero. Esto es prácticamente todos los días, tanto para los vecinos del sector como también para los destacamentos del ejército. Va a haber mayores medidas de seguridad porque al menos el contingente que hay de seguridad es lo que usted ve a espalda de los camarógrafos, no más allá de 10 funcionarios. Usted sabe, en general es una división, más que un regimiento. Plantearlo aquí hay muchos civiles, de hecho casi el 50%, un poquito menos del 50%, pero casi el 50% del personal son civiles, hombres y mujeres, es decir, no militares, y como bien dice, en una convivencia no deberían ocurrir jamás estos hechos. Me parecen inaceptables. Justamente tenemos que coordinar más con las policías, por eso también decir que hemos conversado con la ministra de Interior, aparte de la querella que se va a llevar adelante, también qué medidas se pueden tomar en coordinación con Carabineros. Usted con la dirección del establecimiento, es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿sería llegar una ambulancia en el transcurso de la última hora trasladando a 2 estudiantes? ¿Usted sabe el contexto de esos estudiantes? ¿Por qué estarían heridos? Justamente lo que va a permitir la querella es esclarecer todos los hechos, y por eso es tan importante para tomar todas las medidas y decir además, bueno, lo primero es estar acá. Yo soy la ministra de Defensa y por tanto es aquí donde corresponde que esté, más allá que se tomen todas las medidas, todas las conversaciones, porque no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir. Ministra, ¿se ha evaluado trasladar este recinto militar ante la seguidilla de ataques? ¿Y cómo pueden ellos responder también? Porque están haciendo molotov todos los días y están con agua, básicamente. Justamente tenemos que, por eso estar acá la conversación, creo que es importante los protocolos, hemos conversado con el general de la necesidad de tener estos protocolos existentes, de qué medidas se tomen, pero sobre todo trabajar para que estos hechos no ocurran. ¿Y el tornado? ¿Qué pasaría si, por ejemplo? Esto es un tema, aquí hay historia, tanto de esta división de ingenieros, también del colegio, y creo que es importante una democracia, más que mensaje en traslado, es cómo solucionamos para que tengamos las legítimas diferencias, las abordemos de manera con diálogo, que es lo que corresponde, y nunca con estos hechos. Ministra, estuvimos muy cerca hoy día de ingresar algunas personas. ¿Qué pasaría si algunas personas ingresan? ¿Tiene que actuar el grupo militar que está acá en esta dependencia? ¿Y de qué manera? Mire, lo que no puede ocurrir, y las medidas van a ser, justamente no queremos que nadie ingrese, está prohibido, usted lo sabe. Pero hoy día trataron de ingresar. Ingresar, hay que impedir que eso ocurra, sobre todo pensando en que nadie salga herido. Permítame decir también que hemos podido conversar con el personal que fue herido, que ya algunos tienen puntos, tienen contusiones, y eso es lamentable y no puede volver a ocurrir. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones, Humberto, de la ministra de Defensa, Maya Fernández, dando cuenta de que probablemente se van a comunicar con los abogados del Ministerio del Interior para poder presentar las querellas correspondientes contra quienes resulten responsables, y también aclarar esta situación de la cual llegó una ambulancia a buscar a varios estudiantes en el Internado Nacional Barros Arana, que está acá al lado de la División de Ingenieros,
para saber también qué pasó con eso. Bueno, y con respecto a lo que teníamos la gran duda, Toti dijo que nadie puede traspasar un cuartel militar, claro, pero ¿qué pasaría si hubiesen podido ingresar? Ahí va a quedar siempre la incógnita con respecto a eso. Claro, y también no una amenaza, pero sí una advertencia a que eventualmente no se repitan estos hechos, porque, como también lo dijo el coronel, esto puede terminar mucho peor. Hay querella de parte del Ministerio del Interior, me imagino, de acuerdo a las palabras también que escuchamos, ¿no? No es el Ministerio de Defensa el que está a cargo de eso, sino que el Ministerio del Interior, Max. Sí, efectivamente, dijo que se había comunicado con la ministra, con Carolina Toá, para comenzar ya las acciones legales que se ejercen efectivamente a través de los abogados del Ministerio del Interior para querellarse por las lesiones que tengan los funcionarios del Ejército, estos dos suboficiales y los dos oficiales que resultaron lesionados. Uno lo pudimos ver incluso, tiene una lesión visible en una de sus manos que tiene que tener probablemente algún tipo de contusión, no hemos podido tener exactamente. Mira, no sé si Juan Carlos nos puede mostrar, hay un funcionario que está justo ahí, que es el que tiene esta lesión en la mano, que está justo delante de nosotros y que es uno de los que resultaron lesionados, y tras estar en el hospital militar retornó ya acá al cumplimiento de sus funciones. Tiene una venda visible en su mano izquierda, es una de las personas que recibió una pedrada, fue al hospital, constató las lesiones y ya está de vuelta acá en la división de ingenieros. Bueno, vamos a quedar atentos frente a lo que ocurra en el transcurso del día y también a esta eventual querella del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Max. Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos a nuestro bloque internacional con Carlos Greich. ¿En qué estábamos? En que Corea del Norte vuelve a lanzar un misil. Claro, lo hace siempre, decías tú, Carlos. Ahora el problema es que sobrevoló espacio aéreo de Japón. Claro, y entró en ese espacio aéreo sobrevolando 2 ciudades, al menos provincias del norte del territorio japonés, lo que obligó a las autoridades a establecer una alarma para que las personas se resguarden, entrasen a unos refugios. El misil después impacta en el Océano Pacífico, pero aún así la alarma en esas ciudades, esa es la que se escucha. Mira, los invito a que revisemos el momento en el que las alarmas le indican a la población de esas zonas de la prefectura de Hokkaido y de Aomori que deben resguardarse ante el riesgo que implica este misil que sobrevuela Japón. Miren. Ahora, pero pavor, me imagino ahí. Sí, ¿no? Pero aún así ustedes ven que la gente camina de manera bastante calmada, en el sentido de saber dónde tienen que ir, sin entrar en pánico, más allá del temor que implica ser parte de un operativo de emergencia en el cual se le está alertando a la población que hay un misil que viene de Norcorea. No sabemos si efectivamente ese mensaje estaba ahí en la calle, pero eso, lo que se sabe de las autoridades es que es un misil que viene de Norcorea, que fue lanzado desde una zona cercana a China, en la frontera entre China y Corea del Norte. Allí fue lanzado. Es primera vez que se trata en el año de un misil de mediano alcance. Hasta ahora siempre han sido misiles de corto alcance que llegan al mar de Japón, pero antes de pasar por cielo japonés, por espacio aéreo japonés. ¿Cómo se toma esto a nivel internacional? No solo cómo lo toma Japón, sino que otras naciones. Bueno, ya hubo reuniones, llamados telefónicos entre los líderes de la Unión Europea, de Estados Unidos y a su vez también desde Estados Unidos, llamados a las autoridades de Japón y de Corea del Sur para saber cómo eventualmente podría tomarse esta amenaza, ¿no? Claro, es una afrenta, es una amenaza. ¿Qué quiere hacer Corea del Norte con esto? No solamente demostrar poderío militar, sino que... Hasta ahora es el principal mensaje de Corea del Norte y de Kim Jong-un, es decir, tenemos las posibilidades de contrarrestar cualquier poderío de Occidente. Ese es el principal mensaje que hacen con esta sucesivos ejercicios militares, como le llama Kim Jong-un. Ahí está ustedes viendo uno de esos en una imagen claramente de archivo. Bueno, este es un misil que impacta a 3.000 kilómetros al este del archipiélago. Recorrió 4.000 kilómetros, por eso hablábamos de mediana distancia. La altura a la que estuvo máximo es de 1.000 kilómetros. Casi imperceptible para el ojo humano. Obviamente quienes estaban en la calle no veían nada, pero escuchaban las alarmas y entendían que había que ponerse a salvo. La Unión
Unión Europea los acusa a Corea del Norte de poner en riesgo la seguridad de toda la zona del Pacífico y del Indo-Pacífico, que es esta zona que ha estado en permanente tensión, especialmente, ya decíamos, entre China y Hong Kong. Hay distintos focos de preocupación y por eso es que este es uno más. ¿Y qué dice Estados Unidos, Carlos? Estados Unidos dice que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ya se puso en contacto con sus homólogos japoneses y surcoreanos para evitar que esto siga creciendo, ¿no? Vamos a revisar declaraciones de las autoridades, tanto de Japón como también de otras zonas que se han visto preocupadas por lo que ocurre luego de este lanzamiento en Corea del Norte. Corea del Norte disparó un misil balístico, sobrevoló nuestro país y creemos que cayó en el Océano Pacífico. Esta es nuevamente otra acción bárbara. Después de los repetidos lanzamientos de misiles balísticos, lo condenamos enérgicamente. Las acciones de Corea del Norte, incluidos los repetidos lanzamientos de misiles balísticos, son una amenaza para la paz y la seguridad del país, la región y la comunidad internacional. Esto es un serio desafío para nuestro país y toda la comunidad internacional. Además, estos lanzamientos de misiles violan la resolución del Consejo de Seguridad. Corea del Norte volvió a lanzar un misil balístico de alcance intermedio por cerca de unos 4.000 kilómetros sobre el archipiélago japonés. La provocación nuclear tan temeraria de Corea del Norte enfrentará una respuesta resuelta de nuestro ejército, así como de nuestros aliados y de la comunidad internacional. Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 42 minutos. La información que nos daba Carlos Greich es el eventual asesinato de este chileno que aparece muerto en Estados Unidos, Carlos. Sí, hablamos de Pablo Guzmán Palma, un joven de 25 años quien fue encontrado junto a una investigadora en ese lugar, una investigadora argentina, Camila Berensen. Un grupo de bomberos fue a atender un incendio y se encuentran con el cuerpo de estos dos jóvenes. Él era estudiante, investigador del Instituto Stowers de Medicina. Y claro, Camila Berensen también lo acompañaba de 24 años, él tenía 25. Y en ese lugar, en la ciudad de Oak, cerca de las 5 de la mañana, en Kansas, se encontraron ambos cuerpos. Están investigando las causas, pero... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se sabe todavía si es que hay confirmada intervención de terceros? Porque una cosa es que haya sido, por ejemplo, por inhalación de humo, o, claro, cuerpos calcinados por el incendio, o tenían otro tipo de heridas. No, por ahora no hay detalle de cuáles fueron las heridas eventuales que sufrió, pero había intervención de terceros en la escena. Y eso es lo que está haciendo pensar a los expertos y a los bomberos, en este caso a quienes están investigando, la policía también, que se trata de algo intervenido para poder generar la muerte de estas dos personas. No es que haya habido un cortocircuito y se generó el incendio. Claro, eso estaría hasta ahora descartado, pero todo está en medio de la investigación. Hay declaraciones del instituto al cual pertenecían estos dos profesionales que decían que están devastados por las trágicas muertes de los investigadores. Estaban haciendo el predoctorado. Eran miembros de nuestra clase, dijeron 2020, miembros de la comunidad, y manifestaron la empatía con las familias en este momento difícil. Guzmán era un joven titulado de bioquímica de la Universidad Católica. Se habla hasta ahora, entonces lo decíamos, de un doble homicidio, pero no se ha entregado una causa de muerte oficial. El origen del incendio está siendo investigado, no hay detenidos hasta ahora y claramente es una indagatoria que va a continuar dentro de las próximas horas, pero ya causa conmoción en Kansas. Los medios locales están mostrando imágenes del lugar y también contando la historia tanto de este joven como de su compañera argentina que estaba allí en ese lugar. Ambos cadáveres fueron encontrados allí en las últimas horas. Tremendo. ¿La familia en Chile ya habló? ¿Se sabe algo de ellos si viajaron a Estados Unidos? Estamos en momentos de reporteo en este instante. Estamos averiguando con nuestros equipos qué es lo que ha ocurrido. Ya sabemos que hay parte de la familia que se ha contactado con Chilevisión Noticias. Pudimos estar con ellos durante la edición central. Tendremos el informe respecto de lo que ha ocurrido. Sí, ¿Y la Cancillería sí habló con ellos? Sí, la Cancillería ya está en contacto con la familia Guzmán Palma para saber entonces más antecedentes de ellos. Hay una joven científica estadounidense que tuiteó temprano y alertó de esta muerte, diciendo que estaba haciendo sus estudios de doctorado y que era una persona brillante y maravillosa. Así lo describe a este joven científico chileno que ha resultado muerto en Estados Unidos, aparentemente asesinado. Toda la investigación, las reacciones de la familia en Chilevisión Noticias Central en el informe que está preparando nuestro equipo.
Están ocurriendo cosas en Brasil, ya sabemos, a 28 días exactos de la segunda vuelta presidencial. La duda es qué va a ocurrir. Primero, con los cerca de 20 millones de personas, un poco más, 32 millones de personas, 20%, 32 millones de personas que se abstuvieron de votar, no fueron a votar, a pesar de que el voto era obligatorio. Ahí la diferencia es de aproximadamente 3 y fracción, o sea, esto podría dar vuelta a la elección. Puede dar vuelta a la elección, puede marcar una tendencia absoluta, si es que se llega a que esos 32 millones de brasileños vayan a las urnas. Espera, ¿por qué es importante? Tú nos explicabas, Carlos, aquí el voto es obligatorio para gran parte de la población, pero no para toda. Claro. El segmento mayor de 70 años es voluntaria la votación. Y entre 16 y 18 años también pueden votar y es voluntario. ¿Y ahí está el grueso de los que no fueron a votar? Probablemente, es lo que indican las estadísticas. Y también hay un pequeño porcentaje que son los votos que fueron a los otros 11 candidatos. Eso es importante porque no hay tiempo que perder. Me imagino que varios ya tienen que anunciar a quién van a apoyar. Bueno, les preguntaron principalmente a aquellos que salieron tercero y cuarto, Simona Tebet y Ciro Gómez, en ese orden, tercero y cuarto lugar. Sacaron votaciones muy bajas, 5%, 4 infracción por ciento. Aún así, es un caudal de votos. Son millones de votos, considerando que Brasil es Brasil, digamos. Exactamente, sí, fueron contabilizados cerca de 120 millones de votos en total. La estrategia entonces es para capturar esos votos también de aquellos que salieron tercero y cuarto. El cuarto, Ciro Gómez, no había dado intenciones de voto hasta ahora en segunda vuelta, pero hace instantes subió un video a su cuenta de Twitter sin mencionar a Lula da Silva. Ahí está la imagen de Ciro Gómez. Sacó 3.599.000 votos. Ahí está la cantidad de votos y el porcentaje cerca del 4%. Y Ciro Gómez no menciona en este video a Lula da Silva, pero indica que va a respetar lo decidido por su partido, el PDT, que ha dicho que van a votar por Lula da Silva, así es que sería el primer candidato de los importantes, ¿no? Tercero y cuarto lugar. El resto de ahí hasta hacia abajo, entre los 11 de la papeleta, marcaban menos del 1%, súper marginal todavía. Pero Ciro Gómez y Simone Tebet, era importante saber por quién inclinaban la balanza y por ahora Ciro Gómez habla de un apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva. De estas nuevas estrategias, de cómo se mueve el mapa electoral a 28 días de la elección en segunda vuelta, revisamos el informe de Soledad Agüero. Ya después de la jornada electoral, la sorpresa fue el sentimiento con el que muchos brasileños amanecieron, tras una elección que resultó ser mucho más ajustada que lo que las encuestas pronosticaron. Aun cuando algunos sondeos vaticinaron un triunfo de Lula en primera vuelta, 5 puntos de diferencia separan al exmandatario del presidente Jair Bolsonaro de cara al balotaje. Creo que muchos están sorprendidos, incluidos los candidatos. Creo que esta fue la elección más difícil de los tiempos recientes y esperaremos a la segunda vuelta a ver qué pasa. Los partidos que perdieron tratarán de formar una coalición con los otros partidos que ganaron. Por lo tanto, creo que las cosas se pondrán más duras en la segunda vuelta. ¿Y qué es lo que va a pasar en segunda vuelta? Es la gran interrogante que todos se hacen. ¿Y cómo intentarán atraer al electorado que no se inclinó por ninguno de los dos candidatos? Aunque tenía reservada la avenida Paulista de Sao Paulo para celebrar, Lula da Silva se quedó con las ganas de festejar en primera vuelta. Pero el resultado lo dejó como favorito para sumar apoyos y concretar su regreso a la presidencia. He ganado todas las elecciones en segunda vuelta. De cara al balotaje hay que pensar en lo que queremos para la sociedad, construir una red de alianzas y simpatizantes antes de ganar, para mostrarle a la gente lo que sucederá y quién ganará. La votación de Jair Bolsonaro no solo superó lo que anticipaban las encuestas, también su partido, el Partido Liberal, se convirtió en la mayor bancada en la Cámara Baja. Pero el mandatario tendrá que ampliar su base de apoyo si no quiere convertirse en el primer presidente desde el retorno a la democracia que no consigue la reelección. Vamos a formar buenas alianzas para ganar la elección. Pondremos énfasis en mostrar a la gente que aunque la economía ha caído, se está recuperando bien y demostraremos que a veces el cambio no es para mejor. Y otra de las preguntas es a dónde irán los votos de los candidatos que quedaron en el tercer y cuarto lugar.
En el caso de los votantes de la candidata de centro-derecha Simone Tebet, los expertos creen que mayoritariamente podrían irse a Bolsonaro. En cambio, el electorado del centro-izquierdista Ciro Gómez está más cerca de Lula. Una campaña tensa y polarizada en la que se anticipa que los debates entre los candidatos serán decisivos, al igual que la participación, con final abierto de cara al balotaje del próximo domingo 30 de octubre. Hoy el Senado ruso aprobó la anexión de las 4 provincias ucranianas que fueron unidas de manera unilateral en esta elección, en este referéndum que no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Hablamos de las zonas de Donetsk y Lugansk, ahí en la franja del Donbass, y de Gerson en el norte de Zaporilla, que es donde está esta gran central nuclear que ha corrido muchos riesgos durante la invasión rusa a Ucrania. Y que son las que generan más polémica, porque las otras 2 es donde arrancó todo el conflicto. Exactamente. De hecho, en ese lugar hay población eminentemente rusa que habla ruso y que en muchos casos apoya eventualmente esta anexión. Pero en el resto de los territorios hay también una discusión enorme y de todas formas la comunidad internacional dice esto es ilegal, esto no tiene ninguna base respecto del derecho internacional. El lunes ya habían sido ratificados por la Duma, la Cámara de Diputados, ahí no hubo ni siquiera debate, y que se establece entonces que, por ejemplo, la lengua oficial en estas nuevas regiones de la Federación Rusa va a ser el ruso, más allá de que ya hablaban ruso en muchas de ellas, se va a permitir el empleo del ucraniano, claro, y la moneda nacional va a ser el rublo. Eso es parte de lo que se habla en torno a la vida diaria de ciudadanos que ahora van a ser parte de un territorio que va a ser de la Federación Rusa, al menos es lo que dicen desde el Kremlin. No sabemos cómo va a reaccionar Ucrania, aunque ya claro, sabemos que están en contra, pero no sabemos si va a haber una reacción armada. Por ahora ha habido algunos avances en esa zona y tan solo esos avances provocarían una respuesta de Rusia más enérgica, tratándose de la posibilidad de que Moscú diga estos son nuestros territorios ahora. Hay una alerta establecida por la Agencia Europea de Medicamentos que indica que hay daños graves y muertes incluso por el uso prolongado de ibuprofeno mezclado con codeína. Atención con esto, el ibuprofeno es algo que se toma para el control del dolor, pero la codeína, que también viene anexada en algunos de estos medicamentos, en Europa genera la preocupación. Al combinar la codeína, que es un opioide, con el ibuprofeno, se generan eventualmente daños renales, problemas al riñón, gastrointestinales graves, incluso con casos mortales, no en España, pero sí en otros países de Europa, según indicado la EMA, la Agencia Europea. ¿La codeína se puede adquirir sin receta médica? Porque no. El ibuprofeno sí. El ibuprofeno sí, la codeína no. La mezcla en España está provocando eventual consumo desmedido de parte de la población a esa mezcla específica que se está vendiendo y que puede generar casos mortales al ser tomados en periodos prolongados, en dosis superiores, claro, a las recomendadas. Eventualmente todo medicamento tiene que estar estipulado y reglamentado por un médico, pero hay personas que siguen tomándolo con la receta médica establecida más del tiempo necesario. Automedicación, claro. Exacto, y ahí está el gran problema, un uso repetido que genera incluso adicción, porque la codeína es este opioide, que es el que provoca la adicción y eventualmente el constante consumo hasta tornarlo peligroso. Mezclado con ibuprofeno viene el daño entonces a los riñones porque la ingesta de este medicamento hace que no se eliminen los ácidos de la orina de manera normal debido al daño en los riñones. Ojo con eso entonces, más allá de que esto haya sido alertado en Europa, la mezcla... Rige para todas partes. Claro, la mezcla de ibuprofeno con codeína... Estos compuestos se comercializan en todo el mundo. Claro. Así es, y genera problemas a los riñones especialmente y casos mortales ya notificados por la Agencia Europea. Vámonos a Australia para hablar de un plan que han establecido para proteger a este animal que ustedes ven allí, que es el koala. Bueno, ahora no lo ven porque está entre las ramas. Justo lo ven, ahí arriba está. Ahí aparece, ahí aparece. Ya. Entre otras especies, ustedes saben, Australia es un país gigantesco y muy rico en especies autóctonas. Y allí entonces buscan un plan que se llama Cero Nuevas Extinciones, es decir, proteger territorios vastos de Australia. En algunos de ellos son lugares casi inhóspitos, con muy poca población, pero donde ha habido, debido a los incendios forestales, al calor y otros efectos
meteorológicos y climáticos, una cantidad enorme de pérdida de estas especies. La ministra de Medio Ambiente indicó que van a proteger el 30% del territorio de Australia y de océanos para 2030. Van a priorizar 110 especies, 20 lugares, y se sabe ya que Australia es un país que ha perdido más especies de mamíferos que cualquier otro continente. Y si hablamos del sexto país más grande del mundo por superficie, es importante entonces proteger a koalas, a canguros, a ornitorrincos y otros también animales que uno los ve de lejos, causan mucha admiración, pero efectivamente son parte de la fauna de ese país de manera originaria y que claramente están perdiendo muchísimo terreno debido especialmente a los incendios forestales. Claro, incluso en las mismas carreteras hay señalética de tránsito que dice ojo porque hay cruce de animales, los koalas incluso pueden cruzar, así que por los canguros, qué sé yo, entonces por lo mismo, bueno, esperemos que se cumpla esta meta. Pero con esta ambición, que es positiva al menos, despedimos este bloque internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Nos vemos. Con estas imágenes nos vamos a ir a una pausa, 5 para las 3 de la tarde. Nos quedan más noticias acá en Chilevisión, volvemos de inmediato. Estamos de regreso con más informaciones. Como todos los días complementamos la información en pantalla con nuestros códigos QR. Usted escanea esto con la cámara de su teléfono celular y lo va a llevar a CHB Noticias. Cursos gratuitos para capacitarse o encontrar trabajo en diferentes oficios. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el CENSE dio a conocer un listado de estas clases que se imparten en distintas ciudades del país, no solamente en Santiago, que son presenciales u online y pueden ser una ayuda para aumentar sus ingresos. ¿Cómo postular? ¿Quiénes quedan excluidos también de este tipo de programas? Todos los detalles acá con este código QR. Seguimos con otras informaciones. Carabineros detuvo a 3 personas por sustracción de madera en Curanilahue. Durante esta madrugada, carabineros de la prefectura Arauco recibieron una denuncia al 133 por robo de madera en un predio del sector de San José de Colico, desde donde salían 2 camiones con madera de pino insigne, escoltados por ese jeep que ve en pantalla. A raíz de esta denuncia, lograron interceptar a los sujetos en la ruta 160, justamente en el sector Cruce La Colcha, donde personal de la 4ª Comisaría de Curanilahue incautó estos 2 camiones con madera robada y un vehículo menor. Fueron detenidos 3 sujetos, el conductor de uno de los camiones de 36 años, el conductor del otro camión de 50 años y también el conductor de este vehículo menor de 43 años, apodado El Mentolato, detenido por amenaza de muerte. Todos registran antecedentes penales que fueron entregados al Ministerio Público, que dispuso mantener la detención de los imputados para esperar los peritajes por parte de personal especializado del OS9. Se está perpetrando una sustracción ilegal de madera de un fondo del sector. Por consecuencia, y a raíz de que tenemos un servicio desplegado y planificado e instalado en puntos estratégicos de la provincia de Arauco, se acudió en forma oportuna, logrando la fiscalización de 2 camiones más un vehículo que lo antecedía, ¿no es cierto? Y la detención de esto, después de verificar que no tenían los antecedentes necesarios que pudieran acreditar el dominio o la propiedad de la madera. Las 3 personas tienen antecedentes, en este minuto fueron puestos a disposición de estos antecedentes del Ministerio Público. Es que estamos avanzando en detener a los criminales, que son los criminales del robo de madera. Decir además que este es el primer caso que va a caer dentro de la nueva ley. Por lo tanto, el robo de madera ya no va a ser simplemente una falta, sino que va a ser un delito. Y es un delito que, dependiendo de las cantidades de robo, incluso podría entrar a ser investigado como crimen organizado. Por lo que digo, es una muy buena noticia y aquí estamos avanzando, y lo que queda ahora es que la justicia también haga su parte para poder detener a estas personas y que... Estamos de vuelta para seguir informándolos. Fingen ser pasajeros, incluso pagan su pasaje, pero cuando la micro comienza a andar, delincuentes con armas en mano intimidan y asaltan tanto al conductor como a todos los pasajeros. Es un modus operandi que tiene atemorizados a usuarios y trabajadores del transporte público y además un caso que aún no tiene detenidos. Saliendo del terminal San Borja, como a las 8:20, 8:30 de la noche, entramos a Camino Melipilla y se suben 2 pasajeros. Y a los 10 segundos, al tiro sacan pistola, escopeta, me asaltan y asaltan como a los 12 pasajeros hasta la mitad de la máquina.
Descarados delincuentes que suben a este bus con la intención de asaltar a todos los pasajeros y la recaudación del conductor. Un fenómeno delictual que, según dicen, ha ido en aumento en recorridos de micros en Peñaflor. Suben como 3 y hacen como que uno sube y mira y el otro como que hace atado para subir y ahí los quitan y se bajan. Están tomando como pan de cada día esto, entonces no hay seguridad. Los choferes de repente no pueden saber quién entra y quién sale, toman los pasajeros, no se sabe quién va ni quién viene. Y lo más jodido es que los pasajeros te echan la culpa a uno, ¿por qué le paró? Entonces uno no puede saber a quién toma, pues. Y eran dos y no eran tan jóvenes, Un modus operandi que acusan es reiterado y lo peor es el desamparo que sienten ante un creciente fenómeno que afecta tanto a pasajeros como conductores. Este fue el recorrido 341 que va de Estación Central hasta Peñaflor, pero no es el único. Registros hay varios, todos bajo la misma modalidad. Todos los días una historia nueva de contar. Sube el pasajero, se abre la puerta y uno paga el pasaje. Se paga el pasaje. Pero si no, y ya se paga el pasaje, sube otro más con la pistola acá. Acá o acá. Uno lo ve como pasajero, pero no sabe qué persona sube. ¿Me entiendes? Y mucha gente a nosotros como conductores los culpan que trabajamos con ellos. Peñaflor cuenta con una población aproximada de 100.000 habitantes y muchos de ellos dependen del transporte público, tanto para trabajo como para el estudio. A la fecha, Carabineros registra 4 denuncias por este tipo de robos. Sin embargo, los choferes acusan que muchas veces no hay dotación ni siquiera para tomar estas constancias. Pasamos a la comisaría de Padre Hurtado a hacer la denuncia de los pasajeros, la mía, y había un puro carabinero, nada más. ¿Qué les dijo él? Que no podía hacer nada. Es un fenómeno delictual que ha ido en aumento y lo peor es que dicen que todas las denuncias no se han concretado, ya sea por falta de fe al sistema o por falta de personal policial. Por ahora, las cámaras de seguridad con las que cuentan los buses serán claves para intentar dar con el paradero de estas bandas. Un simulador de sismos móvil donó el gobierno de Japón a nuestro país. Ivonne Bastías hasta ahora tiene la información. Ivonne, buenas tardes. Así es, porque durante esta mañana la Embajada de Japón hizo entrega de una donación de un simulador sísmico móvil que va a tener una función súper importante, y para eso le vamos a invitar a Ricardo Toro acá de ONEMI para que nos cuente un poquito cuál es el objetivo de esta donación, que imagino que también que Japón y Chile son países sísmicos, entonces viene por ahí un poquito de la mano este regalo. Bueno, este es un segundo camión que nos regala Japón en el sentido de que nos permite a nosotros utilizarlos para en la parte preventiva, justamente preparar a la población y para que ella pueda recordar y percibir qué es lo que se siente en un sismo y cuáles son las medidas esenciales que tiene que realizar en ese momento. Recordar que si están en un lugar, protegerse, cortar todos los suministros eléctricos y de gas, y lógicamente si están en una zona de tsunami, una vez que termina el sismo, evacuar hacia zona segura. Entonces se recrea toda una situación y que este camión hace que sea más real ese entrenamiento con el objeto de que la gente perciba y sepa qué hacer en el momento que realmente ocurre. Japón es uno de los países más sísmicos del mundo, al igual que Chile, y por eso es que compartimos la experiencia de esa hermandad sísmica, que significa ser un país que estamos sujetos a esta amenaza permanentemente. Ricardo, ¿y nos puede contar un poquito si podemos subir? Suba usted para que nos vaya mostrando un poco en qué consiste, porque esto, como lo ven, está ambientado como si fuera una casa, ¿cierto, Ricardo? Aquí hay una cocina, hay calefón, hay todo lo que... Esto representa un comedor y una cocina con estufa, con ventana, que es normalmente el lugar donde principalmente está la familia chilena. Bueno, tiene 10 intensidades que tiene relación con sismos que han ocurrido en Japón y que nosotros lo asimilamos a las intensidades de sismos que han ocurrido acá en Chile. A diferencia del otro camión que tiene recreados los principales sismos que han ocurrido en Chile. Pero en la práctica, uno lo que indica cuando se recrea a la población que lo que van a percibir es un sismo de un grado determinado, con el objeto que ellos vayan viendo cuál es la diferencia de percepción que hay con respecto a los sismos, cuando se empiezan a caer las cosas, se empiezan a caer las
olla o cuando solamente produce un movimiento más leve. Aquí estamos percibiendo un sismo 8.0, ustedes se fijan que las cosas se empiezan a caer, acá hay que cortar porque empieza grave y ustedes se fijan que ya la percepción ya debería ser prácticamente sobre 8 y eso se va disminuyendo la intensidad de cómo va ocurriendo. Lo importante es entender que los sismos tienen distintos movimientos y que se detienen y que empiezan a crecer nuevamente y que la gente tiene que esperar hasta que esto termine, asegurarse que no les pueda caer nada en la cabeza, si es posible protegerse en un lugar seguro como por ejemplo debajo de la mesa, tenerlo como punto seguro en el momento con anterioridad, no reaccionando en ese momento y lógicamente, vuelvo a repetir, si están en zona de tsunami ya tienen que saber que ha acabado el sismo, que pueden haber réplicas, tiene que salir por las vías de evacuación hacia los puntos seguros. Muchas gracias, Ricardo. Entonces ustedes ya saben esto, uno en un terremoto no está muy tranquilo conversando como estamos nosotros, pero la idea es que usted también mantenga la calma y sepa cómo reaccionar y ese es entonces el objetivo de este simulador móvil que va a estar recorriendo el país, ¿no? Claro, y lo importante es que después de recibir un sismo y todos los que hemos vivido sismo en Chile, nos empezamos a olvidar y empezamos a olvidar de qué es lo que se siente y hay que llevarlo a aquí sabemos que estamos en un camión, pero eso mismo hay que se recrea para sentir de que en la realidad es totalmente distinto porque uno no sabe cuándo va a detenerse y qué puede ocurrir después de un sismo, porque es un hecho natural que es imposible poder determinar su intensidad y lo cuánto va a durar hasta que termine en la práctica. Súper. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, este simulador móvil va a estar recorriendo el país, decían beneficiar aproximadamente al 80% de la población, así que hay que estar atentos, siempre recordando qué hacer ante un sismo. Muchas gracias, Ivona, y nos estamos quedando entonces con este regalo, podríamos decir, de la embajada japonesa en nuestro país. Estamos cerrando ya las noticias, 3:30 de la tarde, pero viene contigo en directo, así que le preguntamos inmediatamente a nuestra compañera Karina Álvarez qué tienen para el día de hoy. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Toti? Bien, estamos llenos de informaciones, vamos a estar abordando diferentes casos que han llamado la atención en las últimas horas. Por supuesto, este asalto que sufrió una familia en la comuna de Cerrillos, donde los amenazaron nada más ni nada menos que con una granada, ¿no es cierto? Que es armamento de guerra directamente, por lo tanto llama mucho la atención. También vamos a estar conversando sobre las últimas novedades en el caso del fallecimiento de la abogada Valentina González. Recordemos, esto ocurrió en un motel del sector de Mantagua y porque va a ser llamada a declarar en calidad de testigo una magistrada. La gran pregunta es que ha sido una magistrada en ese lugar, ¿no? Pero ahora ya se ha formalizado que vaya a declarar como testigo en el caso, así que vamos a estar conversando de eso y mucho más esta tarde aquí en Contigo en Directo. Excelente, nos quedamos con ustedes, buen programa. Nos vemos, Toti, un abrazo. Que estés muy bien. Bueno.